Entonces entremos en materia ya a tratar de pensar, bueno, ¿cómo se toman esas decisiones colectivas? La pregunta de ya habrá antes, bueno, pero usted no me ha dicho por qué escoger lambda y escoger alfa, en el ejemplo de Andrés y Catalina, generan ineficiencias. Entonces, lo primero es, bueno, ¿cómo la sociedad escoge lambda y cómo la sociedad escoge alfa? Y para empezar, empecemos a pensarlo en el caso en el cual las decisiones colectivas se toman por democracia. Hay muchas maneras como la sociedad puede escoger lambda o como puede escoger alfa. En el ejemplo de Andrés y Catalina podrían decidirlo por, vamos a votar cómo es la cosa, vamos a escoger un tercero, vamos a delegar la decisión. O Catalina puede decir, aquí mando yo. No sé, puede haber diferentes cosas. Entonces acabo de dar unos ejemplos en donde hay delegación, otro ejemplo donde hay democracia, otro ejemplo donde hay un dictador, o en el ejemplo que acabo de dar, dictadora. Entonces puede haber, y las sociedades y las parejas tienen esos mecanismos. Pero empecemos con el mecanismo de democracia. Y de democracia directa es, enfrentamos una decisión y vamos a votar sobre qué decidimos con eso. Obviamente no todas las decisiones, incluso en las democracias, se toman así, pero entender cómo funcionan las decisiones cuando las tomamos así es importante. Porque obviamente, digamos, muchas veces en las democracias lo que elegimos son representantes que a su vez toman decisiones. Eso lo vamos a estudiar después de este capítulo. Pero uno puede pensar que esos representantes muchas veces sí toman las decisiones por democracia directa. Si uno va al Congreso y se pasa una ley, ¿cómo se decide si la ley se aprueba o se desaprueba? Pues por democracia directa. Los congresistas allá deciden si quieren la ley o si no la quieren. Entonces igual sirve estudiar esto para entender, bueno, cómo es el asunto. ¿Ok? Entonces, esta primera diapositiva básicamente dice esta carreta que acabo de echar. Ahora, rápidamente, un recuadro muy veloz para mencionar que si bien no solamente tiene interés estudiar la democracia directa porque, por ejemplo, los órganos colegiados son democracia directa cuando deciden si aprueban o no aprueban una ley, de todos modos también las democracias hoy en día tienen varios mecanismos de democracia directa. Por ejemplo, en Colombia dentro de poco vamos a enfrentar un plebiscito que es democracia directa para escoger si aprobamos o no aprobamos los acuerdos que el gobierno ha hecho con las FARC, ¿cierto? Eso es una instancia de democracia directa. Hay una política, le gusta esta, no le gusta, diga sí o diga no. Y eso se usa en varias democracias. Hay unas democracias que usan eso más que otras. Entonces este recuadro básicamente menciona que existen esos mecanismos de participación directa y que hay algunas democracias que las usan mucho. El caso más conocido es el de Suiza, donde se hacen con mucha frecuencia en la unidad, digamos, administrativa más pequeña, digamos, en la división política suiza, que son los cantones, se hacen con frecuencia referendos y también se hacen referendos nacionales. Entonces, fíjense, por ejemplo, desde el año 2000 a 2013, en Suiza se votaron 96 iniciativas por referendo nacional. Constantemente los suizos están votando directamente, están tomando decisiones por democracia directa. Los cantones, como les digo, tienen esa tradición no solamente de tener decisiones por votación, sino que hacen asambleas al aire libre, donde se reúnen y debaten iniciativas y al final las votan. En esta clase, en alguna edición anterior, teníamos un colombo suizo, un estudiante colombo suizo, que cuando yo presenté esto, la semana siguiente vino con el sobre que le llegaba del gobierno suizo a cada rato para que votara sobre esta iniciativa, votara sobre esta por correo, para que votara por correo. Entonces, se vota mucho. Y los suizos consideran sin duda que eso es una de sus fortalezas de su democracia, porque consideran que esto genera un debate más amplio, más participación, más corresponsabilidad, más rendición de cuentas. Y hay algunos politólogos que también argumentan lo mismo. Uno famoso que se llama Matsuyaka ha argumentado, mirando varias de las iniciativas en Estados Unidos, que la democracia directa es buena para la democracia en general. Así que, de todos modos, tiene su lugar la democracia directa, incluso en las democracias representativas, y vale la pena estudiarla. Entonces, para pensar en ese problema de la democracia directa, empecemos con pensar el problema básico de la elección de la política económica con un modelo muy sencillo. Entonces, lo primero que queremos pensar, que es lo que voy a hacer en las siguientes diapositivas, es si tenemos que pensar en heterogeneidad de intereses, tenemos que tener alguna forma de entender cuáles son los intereses que tienen los individuos sobre esas decisiones colectivas, sobre esas políticas económicas que tienen que elegir ellos como grupo y que los van a afectar a todos. Entonces el modelo que vamos a tener de eso va a ser, bueno, muy parecido a lo que hemos tenido de modelo siempre en economía, que es que los individuos tienen unas utilidades que dependen de unos bienes, aquí los bienes X1 y X2, y que pueden depender de unos parámetros que pueden ser específicos al individuo, alfa y. Entonces, por ejemplo, X1 y X2, para usar el ejemplo clásico de economía, entonces uno dice, bueno, X1 es mantequilla, X2 son tanques, y la gente le gusta la mantequilla y los tanques, pero hay una gente que le gusta más la mantequilla que los tanques, ¿sí?
Entonces alfa i diría cuánto me importa una cosa, cuánto me importa la otra, y x1 es mantequilla, x2 es tanques. Y pensemos en un individuo que tiene ese tipo de utilidades, x1 y x2 puede ser cualquier bien, alfa i cualquier característica del individuo que influye sobre su utilidad. Y el individuo además tiene una restricción presupuestal que dice que lo que gasta en los dos bienes, P1x1 más P2x2, tiene que ser sus fuentes de ingreso. Y aquí estamos suponiendo que hay dos fuentes de ingreso. El ingreso que tiene el individuo Y, pero a ese hay que quitarle los impuestos que le pueda cobrar el gobierno Tao, ¿sí? Y unas transferencias T que a su vez puede recibir del gobierno. Y en este modelo, aquí en la restricción presupuestal, no estamos poniendo heterogeneidad. La heterogeneidad la estamos poniendo en la función U. Pero también puede haber heterogeneidad aquí en la restricción. Por ejemplo, cada individuo puede tener un Y distinto. Puede haber gente con Y más alto que otra, gente más rica que otra. O puede haber gente con T mayúsculas distintos. Gente a la que el gobierno le da transferencias y gente a la que el gobierno no le da transferencias. O sea, solamente piensen en el caso colombiano, entonces uno puede pensar, pues sin duda en Colombia hay una gente mucho más rica que otra, Y es más altos que otros. Y el gobierno también le da transferencias directas a unos individuos que a otros no. A unos individuos son elegibles a familias en acción y transferencias condicionadas y otros no. Unos individuos dueños de unas empresas tienen unas exenciones y otros no tienen exenciones, eso es un T, ¿no? Entonces hay diferencias en eso, aquí estamos manteniéndolas así solo para ilustrar, pero en nuestros modelos podemos meter la heterogeneidad en cualquier sitio y según lo que estemos estudiando la vamos a meter en algún lugar. Ahora, si ustedes piensan en este problema, las variables de política en este modelo, las variables colectivas, las que tiene que decidir la sociedad, son básicamente el tau y el t. La política económica aquí está determinada por cuántos impuestos cobro y cuántas transferencias doy. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo es el tau y el t que quieren los individuos? ¿Cuál es la heterogeneidad de intereses? ¿Qué quiere cada uno de tau y t? Para encontrar eso, lo que hacemos básicamente es encontrar unas preferencias, digamos, inducidas por tau y t. ¿Sí? El alfa es heterogeneidad ex ante. Claro, este alfa i es una heterogeneidad ex ante. En este caso solamente estamos pensando como para ilustrar el problema de heterogeneidad ex ante. Hay un alfa que me hace mi instinto de usted, incluso antes de que interactuemos. Pero usted tiene razón. También podríamos tener heterogeneidad ex post, porque podríamos tener alfas iguales para todo el mundo, ¿cierto? Pero podríamos tener heterogeneidad ex post, por ejemplo, si el t que se transfiere es una cosa que algunas personas gozan y otras no, ¿no? Entonces, podríamos tener un problema distributivo. Pero aquí lo único que quiero ilustrar es, en un caso concreto, que después lo vamos a utilizar en otros modelos, cómo derivo cuál es la política que quiere cada individuo, cómo encuentro qué quiere cada persona en términos de política, para después preguntar, bueno, ¿y cómo se ponen de acuerdo sobre cuál escogen? Cada uno quiere alguna y cuál es la que van a escoger entre todos. Entonces, para escoger cuál es la que cada uno quiere, lo que vamos a hacer es pensar en que las preferencias o las políticas son unas preferencias inducidas. ¿Qué quiero decir con preferencias inducidas? Que yo puedo pensar en este problema del individuo, maximizar la utilidad por el consumo de unos bienes sujetos a su restricción presupuestal, como un problema en el cual el individuo siempre va a aportarse, como suponemos normalmente en economía, racionalmente escogiendo los mejores X's, el mejor X1 y el mejor X2, que viene de maximizar U sujeto a esta restricción. ¿Y qué produce? Un X1 que va a ser función pues, de los parámetros del modelo. Va a ser función de los precios, va a ser función del ingreso, va a ser función de la política tau y t, y va a ser función de sus preferencias alfa i. Y ahí vamos a tener un X1 y un X2. Si yo sustituyo ese X1 y ese X2 de vuelta en la función de utilidad, obtengo lo que los economistas llamamos la función de utilidad indirecta, ¿cierto? Que es la función de utilidad ya maximizada, ya evaluada en los puntos que para mí son óptimos dados los parámetros, ¿sí? O sea, es la máxima utilidad alcanzable si para unos parámetros yo tomo las decisiones óptimas. Eso es la función de utilidad indirecta. Y ahora lo que quiero que vean simplemente es que esa función de utilidad indirecta, que aquí la vamos a llamar V, se volvió ya una cosa que no depende de mis decisiones, sino depende de las variables de política. Esta función de utilidad indirecta depende de unos parámetros que yo tomo como dados, que son los precios, de un ingreso que yo tengo que es exógeno en este modelo, y de las variables de política y de mis preferencias. ¿Por qué? Porque está evaluada en estas ya demandas óptimas y entonces solamente va a depender de esos parámetros. Ahí yo ya casi que puedo decir cuál es la política que cada individuo quiere. ¿Qué me falta para poder decir cuál es la política que cada individuo quiere? Pues en algunos modelos nos va a tocar tener en cuenta que esta política no solamente me afecta a mí directamente, tau y t no solamente me afecta a mí directamente, sino que tau y t pueden afectar
porque cambian las decisiones de todos los individuos y por lo tanto tienen efectos de equilibrio general, pueden afectar los precios P1 y P2, ¿cierto? Por lo tanto, P1 y P2 vienen siendo funciones de tau y t potencialmente. Y una vez yo reconozco que P1 y P2 son funciones de tau y t, entonces yo tengo una función de utilidad indirecta que realmente depende de ¿qué? De la política que escoja esta sociedad tau y t y de las preferencias. Y fíjense que ahí estamos ya llegando a una caracterización de lo que cada uno quiere en términos de política. Porque nos está diciendo, yo, tomando mis decisiones óptimas, teniendo en cuenta los efectos de equilibrio general que puedan tener las políticas, ¿qué tan feliz me hace una determinada combinación de tau-t? Eso es lo que está diciendo esta B, en la última expresión de la diapositiva de la ecuación 2. Entonces, un último paso que con frecuencia podemos hacer además y que va a ser importante en esta primera sección del curso, es que con frecuencia esas variables de política, que en este caso son dos, tau y t, en última son solamente una. Porque si yo tengo una restricción presupuestal, escojo tau y eso me determina t. O si quiero poder dar unas transferencias t, tengo que cobrar un cierto tau. Entonces, si ese es el caso, si tengo una restricción presupuestal que me genera una relación 1 a 1 entre tau y t, pues entonces realmente lo que puedo decir es que t es función de tau y entonces la función de utilidad indirecta es solamente función de tau. Entonces, ¿aquí a qué llegamos? Llegamos básicamente que nosotros podemos pensar en que los individuos tienen unas preferencias inducidas sobre tau. ¿Por qué estoy enfatizando inducidas? Porque no tienen unas preferencias directas sobre tau, que nos deja de lado ciertas cosas. Por ejemplo, alguien podría decir, no, a esa persona le gustan los impuestos altos porque es que es lo que le gusta, porque le enseñaron que eso es chévere. Aquí estamos adoptando una visión mucho más de economista. No, a la persona le gusta el impuesto tau alto es porque tomando él sus decisiones óptimas y teniendo en cuenta los equilibrios generales de la economía, un tau más alto lo va a hacer a él más feliz que un tau más bajito. Lo va a hacer más feliz porque le va a generar más utilidad como consecuencia de sus elecciones óptimas de consumo, etcétera, etcétera. Luego estamos dejando de lado un aspecto, no por decir que los otros aspectos no sean importantes. Sin duda que parte de las preferencias pueden venir de nuestros beneficios materiales que obtenemos a partir del U y parte pueden venir de unas cosas que no están capturadas por ahí. No estoy diciendo que no sean importantes, pero con frecuencia vamos a ver qué tanto podemos explicar a punta de simplemente los efectos estrictamente económicos. Es una primera cosa. La segunda cosa es que incluso la ideología la podríamos incorporar en el modelo. El problema es que cuando uno suele incorporar en el modelo ideología, es un poquito más ad hoc, entonces es más fácil de criticar. Porque uno puede decir, no, yo tengo unos beneficios directos de los TAUs porque me generan más beneficio, porque puedo tener más consumo de X o porque me gustan mucho las transferencias que me dan o cualquier cosa. Pero además tengo un beneficio directo de TAU porque a mí me gusta cuando TAU es alto directamente. Le puedo meter una extra ganancia a mi función de utilidad directa, directamente meterle una extra ganancia cuando TAU se vuelve más grande. Puedo meter eso, pero se vuelve más, bueno, ¿y por qué metió eso? Se vuelve un poquito más arbitrario. Pero en algunos casos puede ser defendible y puede ser razonable y puede ser importante introducirlo para capturar algún aspecto de la realidad. Entonces, esto es simplemente para que vean que esto que estoy mostrando no es tan restrictivo como parece. Lo podríamos extender, si creemos que vale la pena, en direcciones que capturen otras dimensiones. ¿Sí? Solo que enfrentamos el riesgo de cómo hacerlo con disciplina y no hacerlo completamente arbitrario. Ahora, si tenemos esta función de utilidad indirecta que nos dice cuál es mi tau preferido teniendo en cuenta todas estas cosas que dije que el individuo tiene en cuenta, podríamos plantear si la función b es diferenciable y si la función b tiene un óptimo que está en un punto crítico, candidato a óptimo, podríamos encontrar el tau preferido por el individuo como aquel tau en el cual esta utilidad ya ni crece ni decrece, sino que está en el punto de una derivada igual a cero, en el punto en el cual ya no puede seguir creciendo, sino que va a empezar a decrecer, ¿cierto? Entonces eso sería el tau que satisface la condición que la derivada de b con respecto a tau es igual a cero. Eso nos define implícitamente un tau que podemos llamar el tau estrella, pero fíjense que ese tau estrella depende de alfa i. Y entonces lo que estamos diciendo ahí es que individuos con diferentes alfa i, individuos con diferentes preferencias, individuos con heterogeneidad de intereses, van a tener, porque se les inducen, unos taus preferidos diferentes. Y entonces va a haber una heterogeneidad de intereses la heterogeneidad en gustos en alfa i se traduce en heterogeneidad de intereses en el tau. Y tenemos que escoger cómo hacer para resolver ese problema político que viene, como ya vimos, viene desde la heterogeneidad de intereses. ¿Cómo hacer para escoger
un Tao que nos aplica a todos cuando cada uno quiere un Tao distinto, porque tenemos alfas distintos, ¿sí? Ese es el problema que tenemos. Entonces, lo primero es mostrarles que la cosa es complicada. Voy a decir algunas cosas que muestran que el asunto es complicado, pero para eso primero pensemos que, así como nosotros estamos acostumbrados en micro que nos enseñen que existe una ordenación de preferencias sobre los bienes, ¿cierto? Entonces, A es preferido a B, sí, ¿cierto? Podemos pensar ahora en una ordenación de preferencias sobre las políticas económicas, sobre las decisiones colectivas de una sociedad. Estas decisiones colectivas aquí las estoy llamando política económica, pero también podemos pensar más en general en las instituciones, etc. Pero entonces imagínense, yo puedo ahora crear una ordenación de preferencias políticas para un individuo, porque puedo decir, para cualquier par de impuestos Tau X y Tau Y, yo tengo la función de utilidad indirecta sobre Tau X y sobre Tau Y del individuo. Y yo puedo decir que existe una relación binaria, una relación de preferencias como las preferencias que usamos en micro, que va a cumplir las siguientes características. Si B de Tau X es mayor que B de Tau Y, quiere decir que yo prefiero Tau X a Tau Y. Y ahí sí no tenemos que hacer muchos supuestos sobre B. Es una función de utilidad indirecta que yo puedo volar en cada T. Y se tienen que cumplir las siguientes condiciones. Las preferencias van a ser completas. Para cualquier par de X o Y, Tau X, Tau Y, yo voy a poder decir si B de Tau X es mayor que B de Tau Y, o si B de Tau Y es mayor que B de Tau X, o si las dos cosas pasan al mismo tiempo, que quiere decir que son iguales. Y entonces yo tengo unas preferencias completas. Puedo decir que X es preferido a Y, Y es preferido a X, o las dos al tiempo, que implica indiferencia. Puedo coger cualquier par de Taos y los puedo ordenar en términos de preferencias. Y esas preferencias también van a ser transitivas. Si yo prefiero X a Y es porque B de TX es mayor que B de TY. Si a su vez prefiero Y a Z, es porque B de TY es mayor que B de TZ. Pero eso va a implicar necesariamente que B de TX es mayor que B de TZ, ¿cierto? Entonces van a ser unas preferencias transitivas. Entonces, esto simplemente es para decirles, oigan, lo que acabamos de hacer nos permitió definir preferencias individuales sobre la política. Eso no fue difícil. Y preferencias individuales sobre la política muy parecidas a las que definíamos individuales sobre los bienes en clase de micro. Ahora, el lío es que lo que nosotros estamos es buscando no preferencias individuales, sino preferencias sociales. Estamos buscando es, bueno, pero si cada persona quiere eso, después la sociedad ¿cómo elige? ¿Cuál es el modelo de la función de utilidad de la sociedad para saber cómo la sociedad elige? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es la relación de preferencias de la sociedad cuando los individuos tienen preferencias diferentes? Entonces, si uno pudiera construir una especie de B para la sociedad, pues será muy fácil. Tenemos una función de utilidad social y hacemos la misma cosa que acabo de decir para el individuo, pero para la sociedad. Si la sociedad prefiere TX a TY, entonces, bueno, todo eso. Digamos, si llamamos W la utilidad social, si WTX es mayor que WTY, entonces se prefiere X a Y, bla, bla, bla. El problema es que encontrar las funciones de bienestar social, encontrar una ordenación de preferencias sociales, no es una tarea fácil. Y puede que ustedes hayan encontrado esto antes en micro, pero básicamente está el teorema de imposibilidad de Arrow del 51, que es muy famoso, que dice, en cierto sentido, que esta es una tarea no difícil, sino imposible, que es imposible hacer eso. ¿Sí? Que si uno ve esto, entonces uno diría, bueno, entonces usted lleva una clase y media diciéndome que la economía política es lo máximo, que es para escoger cómo se hace para tomar estas decisiones colectivas, pero usted arrancó sobre un tema en el cual ya existe un teorema que dice que esa vaina no se puede hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer el resto del semestre? Ya les voy a contar. Pero vamos a ilustrar primero el teorema. Vamos a ilustrar primero por qué la dificultad y en qué consiste específicamente esa imposibilidad. ¿Sí? Pero evidentemente vamos a encontrar maneras de, pues, el teorema es el teorema, es cierto, es un teorema, pero vamos a encontrar maneras de, a pesar de eso, poder estudiar las decisiones colectivas y la política. Entonces, ilustremos estas dificultades primero con el caso clásico de lo que se conoce como la paradoja de Condorcet, que se le debe al Marqués de Condorcet, quien en el siglo XVIII mencionó algunas de esas dificultades para tomar una decisión utilizando una regla de votación sencilla, una de las más populares, la que podemos pensar más obvia en muchas de las democracias, que es la mayoría simple. ¿Sí? De hecho, aquí vamos a plantear que mayoría simple significan tres cosas. Democracia directa, que los individuos que están en la sociedad van a escoger directamente las decisiones de política, no van a elegir un representante, sino van a decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Que van a votar sinceramente, que cada vez que se les presentan un par de alternativas,
no van a ser estratégicos. Entonces, si yo les presento a ustedes el plebiscito por la paz y les pregunto que si ustedes quieren aprobar esos acuerdos o no están de acuerdo con esos acuerdos, ustedes van a pensar, bueno, ¿yo qué prefiero? ¿Me gustan más esos acuerdos o no me gustan tanto los acuerdos? Y van a contestar sinceramente y van a votar según sinceramente. No van a votar estratégicamente. No van a decir, uy, no, yo voy a votar que sí, aunque no es lo que quiero, para que después al país le vaya mal y yo pueda decir, ve, yo tenía razón. No, usted va a votar lo que usted realmente quiera. Usted no va a tener ninguna consideración estratégica que va a implicar, voy a votar distinto porque así puedo ganar una cosa indirectamente. No, usted va a votar con sus preferencias. Lo que a mí más me gusta es A o B, entonces voto A o B. Más adelante vamos a ver cuándo puede tener sentido tener votación distinta, sincera, que se llama votación estratégica. Y finalmente, agenda abierta, que quiere decir, vamos a confrontar a los ciudadanos con un par de alternativas y les decimos cuál de estas dos alternativas quieren, votan. Y si gana una alternativa, entonces esa sobrevive y se presenta frente a otra alternativa. Y votan. Y la que gana sobrevive frente a otra alternativa. Y la que gana sobrevive frente a otra alternativa. Y sucesivamente hasta que lleguemos a una decisión que se llamaría el ganador de Condorcet, que logró ganarle a todas las alternativas en votos de a dos y se vuelve la definitiva. Entonces, Condorcet planteó ese escenario y planteó el siguiente ejemplo. Supongamos que hay tres personas, las personas A, B y C, y que tenemos esta ordenación de preferencias. Para la persona A, tiene una ordenación de preferencias tal que X es mejor que Y, que a su vez es mejor que Z para él. Es lo que dice la primera línea de la ecuación 3. La persona B, en cambio, le gusta sobre todo Y, en segundo lugar preferiría Z y de últimas le gustaría X. Y la persona C tiene Z mejor que X, mejor que Y. Y aquí podemos hacer un análisis muy sencillo que muestra que no vamos a tener un ganador de Condorcet, no vamos a llegar a un equilibrio. Entonces aquí está hecho el cálculo para que ustedes me vayan justificando cada cosa que dice aquí en la diapositiva. Dice la diapositiva que si votamos X contra Y, gana X. ¿Por qué? Hay dos personas que prefieren X a Y. ¿Quiénes? A y C. Entonces ya tenemos una mayoría, ya no tenemos que buscar más. Los dos van a votar sin cero, que era el supuesto. Entonces gana X. Bueno, como ganó X en esta agenda abierta, X tiene que ser votado contra Z. Si votamos X contra Z, ¿quién gana? Z, porque ¿quiénes prefieren Z a X? B y C, perfecto. Entonces hay dos personas que prefieren Z, entonces va a ganar Z. Ahora, esa agenda abierta, Z no se ha enfrentado a Y, toca enfrentar Z a Y. Z contra Y, ¿quién gana? Y porque aquí A prefiere Y a Z y B también prefiere Y a Z. Entonces hay dos individuos que prefieren Y a Z, entonces Y va a ganar. Ahora, si gana Y, hay que enfrentar a Y contra X, para que definitivamente quede como ganador, porque le acaba de ganar a Z, pero lo tiene que ganar a X. Pero ya sabemos que si enfrentamos a Y contra X, ¿quién gana? X, y si sigo haciendo esto, nos podemos quedar aquí todo al final de la clase haciendo esto, ¿cierto? Es decir, hay un ciclo y no hay un ganador de Condorcet. Entonces, esta paradoja de Condorcet realmente refleja el problema más general, lo que después mostró Arrow en un teorema. No vamos a hacer la prueba completa del teorema de imposibilidad de Arrow, yo no sé si ustedes la hacen en micro, ¿la hacen en micro? Deberían. Pero lo que vamos a hacer es hablar del teorema, lo que dice y en qué sentido es importante y cómo lo podemos interpretar desde el punto de vista de lo que nos importa para este curso. Entonces, este teorema lo que dice es que bajo ciertos supuestos, que ya les diré cuáles son, y podemos discutir qué tan razonables son, la única forma en que una sociedad compuesta por agentes heterogéneos, es decir, en donde la política es un tema que importa, donde hay heterogeneidad de intereses, pueda elegir una política es básicamente dictatorialmente. Es decir, que en cierto sentido no se puede resolver democráticamente el problema de elección colectiva, porque la única manera de elegir consistentemente es satisfaciendo las preferencias de una persona, que viene siendo el dictador. Eso es lo que plantea el teorema de imposibilidad de Arrow, que bajo ciertos supuestos la única forma en que la sociedad que tenga individuos con preferencias distintas pueda elegir una política es que esa política refleje las preferencias de un solo individuo que le dejamos tomar la decisión colectiva. Y ese solo individuo pues es un dictador porque solamente se está atendiendo a sus preferencias. Es decir, no estamos pudiendo agregar preferencias, no estamos pudiendo tener preferencias de todo el mundo, solo estamos poniendo las preferencias de una persona. Entonces, ¿qué quiere decir eso más concretamente? ¿Qué fue lo que mostró Arrow? Mostró que incluso si partimos de individuos con preferencias que están bien comportadas como las que vimos, que sean completas, transitivas,
va a ser imposible agregarlas para predecir en una democracia lo que va a pasar, en una cosa distinta a una dictadura, en una cosa distinta a que solamente se oigan las preferencias de un individuo. Ahora, ¿cuáles son los supuestos que impone Arrow? Pues como en el caso del individuo, lo que dice es, yo voy a exigir que las preferencias sociales que estoy tratando de encontrar a partir de unas individuales, voy a exigir que esas preferencias sociales sean completas y transitivas. O sea, les voy a exigir lo que ya tienen las de los individuos. ¿Se entiende eso? Quiero construir unas preferencias sociales, quiero construir cómo a partir de unas preferencias individuales tenemos unas preferencias sociales para saber cómo a partir de cómo quieren los individuos sabemos cómo quiere la sociedad. Y lo que le voy a exigir es, voy a decir que las preferencias individuales son completas y transitivas, voy a exigir que las sociales también sean completas y transitivas, que yo pueda comparar cualquier par de alternativas y que sean transitivas, que no tengan ciclos. Además de esas condiciones, Arrow dice, pero las sociales también les tengo que exigir unas cositas más. Les voy a exigir las siguientes dos cosas. Uno, que haya unanimidad, que si todo el mundo prefiere X a Y, se escoja X, no Y, que parece una condición débil. Necesito que unas preferencias sociales tales que cuando todo el mundo está de acuerdo que es más chévere X que Y, pues se escoja X. ¿Sí? Primera cosa adicional que le va a pedir a las sociales. Segunda cosa adicional que le va a pedir a las sociales es que sean independientes las decisiones de las alternativas irrelevantes. Es decir, que cuando yo le planteo a una sociedad, ¿usted qué prefiere entre X y Y? Me lo puedan contestar y esa respuesta no dependa de preferencias respecto a otra alternativa Z, sino que sean capaces de contestarme X y Y siempre me contesten lo mismo independientemente de cuáles sean las preferencias que haya entre Y y Z y entre X y Z. Que me puedan siempre contestar lo mismo independientemente de lo que pase con las otras alternativas. Y lo que muestra el teorema de ahorro es lo siguiente. No existen preferencias sociales que sean transitivas, es decir, que no tengan ciclos, y que sean no dictatoriales, es decir, que reflejen las preferencias de más de un individuo, que de alguna manera agreguen a más de un individuo. No existen ese tipo de preferencias que sean tanto transitivas, sin ciclos, como no dictatoriales, que cumplan las dos condiciones que les acabo de decir. Las preferencias sociales que no sean dictatoriales, que cumplan 1 y 2, es decir, que cumplan el criterio de unanimidad o el de independencia de alternativas irrelevantes, terminan siendo intransitivas, como Condorcet. Y las preferencias sociales que sí sean transitivas y que cumplan esas condiciones, terminan siendo dictatoriales, terminan reflejando las preferencias de un solo individuo en la sociedad. Entonces, ¿qué hicimos? No hicimos nada, no agregamos las preferencias que era lo que estábamos buscando, estamos tratando de crear unas preferencias sociales, no unas preferencias de un individuo. Entonces, en cierto sentido, lo que esto nos dice es que en una democracia, es decir, en ausencia de un dictador, en donde queremos que todas las preferencias pesen algo, va a ser imposible construir preferencias sociales bien comportadas, incluso si partimos de preferencias individuales bien comportadas. Y esto básicamente es generalizar el resultado de Condorcet. Es decirnos que lo que encontramos en Condorcet, que nos mostró que un mecanismo de agregar preferencias para crear una preferencia social terminaba creando ciclos, no va a ocurrir solo con el mecanismo de Condorcet, va a ocurrir con cualquier mecanismo que se nos ocurra para agregar preferencias individuales a sociales. Y que la única forma de que no ocurra es que sean dictatoriales. ¿Sí? ¿Se entiende la cosa? Entonces, básicamente, este teorema de imposibilidad es importante para nosotros porque, uno, tenemos que ver cómo lo resolvemos si queremos hacer economía política. Queremos ver, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para tomar las decisiones colectivas? Porque, listo, eso es un resultado matemático y es irrefutable, es un teorema, pero las sociedades todo el tiempo toman decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar esas decisiones de la sociedad y tratar de entender por qué son lo que son? Esa es la primera cosa por la cual es importante esto. Pero la segunda es, en últimas, tal vez nos está diciendo algo muy de fondo sobre el conflicto de intereses que está detrás de las decisiones sociales. Porque nos dice que hay algo muy fundamental entre el conflicto entre ganadores y perdedores de decisiones políticas, tal que hace que sea imposible resolverlas de una forma sencilla, por lo menos. Pero tenemos que poder ver cómo se toman las decisiones en la sociedad y para eso tenemos que ver cómo modelamos esto matemáticamente como queremos hacerlo, al tiempo que nos vamos a estrellar contra el teorema de imposibilidad de Arrow porque es un teorema. Y entonces hay varias alternativas. Una alternativa es restringir las preferencias. Es decir, hasta ahora solamente le hemos exigido a las preferencias individuales, les estamos exigiendo nada más que sean completas y transitivas. Pero a lo mejor si le ponemos condiciones adicionales, ya podemos tener unas preferencias sociales. Ese es un camino que vamos a seguir y que vamos a ver que es
razonable, relativamente realista en unos contextos y permite hacer análisis de economía política. Otra alternativa que vamos a estudiar después es restringir las instituciones, escoger unos mecanismos muy particulares para tomar decisiones. Y las dos alternativas pueden ayudarnos y las dos alternativas las vamos a estudiar. Para empezar, vamos a seguir la aproximación de consideremos preferencias diferentes o que satisfagan ciertas características adicionales. Y para eso nos vamos a preguntar por cuántos picos hay en las preferencias de los individuos. Entonces, en particular, en el ejemplo que teníamos antes, cuando hablamos de la paradoja de Condorcet, vamos a regresar a ese ejemplo, el ejemplo de la ecuación 3 en las diapositivas, en donde decía que hay un individuo A que prefería X a Y a Z, un individuo que prefería Y a Z a X y un individuo C que prefería a Z sobre X sobre Y. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ahora pensar en ese mismo ejemplo con esos mismos tres individuos, pero imaginémonos para que la discusión suene un poquito más concreta y se relaciona con un ejemplo que vamos a utilizar mucho a lo largo de la clase. Imaginemos que cada una de esas políticas es un nivel de impuestos. ¿Ok? Entonces la alternativa X supongamos que es un nivel de impuestos que vamos a llamar T estrella de alfa A. ¿Por qué? Porque es el nivel de impuestos que prefería el individuo A. ¿Sí? Y lo mismo con la alternativa Y, era la que prefería B, entonces la vamos a llamar T estrella de alfa B, y la alternativa Z era la que prefería C, entonces la vamos a llamar T estrella de alfa C. Y lo que quiero que hagamos ahora es que miremos cómo son esas preferencias que habíamos postulado antes, las del ejemplo de la paradoja de Condorcet. Y el siguiente gráfico les muestra cómo se ven esas preferencias en el gráfico. Aquí vamos a pensar, por ejemplo, en el individuo A. El individuo A es el que aquí vamos a considerar que es un individuo rico. ¿Por qué estoy considerando que es un individuo rico? Porque es el individuo que prefiere menos impuestos. Y los ricos no les gustan los impuestos porque los impuestos se les ponen sobre todo a la gente rica. Entonces, por eso ahora en adelante ese individuo A lo vamos a llamar el individuo rico, que prefiere poquitos impuestos. Si le van a poner impuestos, pues por lo menos prefiere que sean medios, y el peor de los mundos para él es que los impuestos sean altos. Luego teníamos otro individuo que antes se llamaba el individuo B, que ahora lo vamos a considerar el individuo de clase media, que es el individuo que prefiere unos impuestos intermedios. ¿Sí? Ni quiere muy bajitos, porque a lo mejor el algo se beneficia de la redistribución, pero tampoco lo quiere altísimos porque también algo de daño le hace redistribución, él tiene ingresos medios. Entonces quiere una cosa intermedia. Ahora, ¿qué prefiere entre alto y bajo? Pues depende de qué tan clase media alta o clase media baja sea, posiblemente. ¿Sí? Entonces aquí prefiere la alta a la baja, pero podría ser al revés. Y finalmente, imaginen el individuo que quiere impuestos más altos, que era el individuo C, lo estamos llamando el individuo pobre. En el ejemplo de Condorcet de ese individuo, que prefiere impuestos más altos porque es pobre y se beneficia de esa redistribución, tiene una forma de las utilidades que a primera vista puede parecer un poco rara, porque lo que más le gusta son impuestos altos, pero si no le va a poner impuestos altos, ¿qué prefiere? Según las preferencias que hemos planteado antes en el ejemplo de Condorcet, preferiría medios sobre las bajas, mientras que uno podría pensar, bueno, si esta persona se beneficia de la redistribución, en primer lugar prefiere que sean altos, sino que por lo menos sean medios, y en últimas que sean bajos y no haya redistribución. Pero este tiene como una forma rara, ¿no? Obviamente que somos economistas y podemos empezar a pensar en conjeturas que harían que esta forma sea razonable. Entonces alguien podría decir, no, es que lo que pasa es que si hay mucha redistribución él está contento, pero si la redistribución va a ser una cosa nadadito perro, él más bien prefiere que sean bajas para que se agudicen las contradicciones de la sociedad y haya un verdadero cambio más estructural y más grande. Podría ser, pero tendríamos que echar otro cuento, ¿no? Digamos que uno podría decir, estas preferencias tienen algo raro. Y si ustedes miran esas preferencias, la característica, entre comillas, rara que tienen, es que son las únicas preferencias que tienen en este gráfico dos picos. Tienen dos máximos, locales, digamos. El individuo de clase media tiene un máximo en medio y después, a medida que se aleja de ese medio, que es lo que más prefiere, hay menos y menos felicidad. El individuo rico prefiere bajo y a medida que uno se aleja de eso que él prefiere, hay menos y menos felicidad. En cambio, el individuo pobre, a medida que uno se aleja, primero hay menos felicidad, pero luego hay más felicidad. Y entonces se producen dos picos. ¿Qué pasaría en la paradoja de Condorcet si nosotros cambiáramos las preferencias del individuo pobre y las organizáramos un poquito con la intuición de que quiere más distribución y si no por lo menos media y si no por lo menos baja?
Ahí en ese caso tendríamos las preferencias de la ecuación 4, que son las mismas que teníamos antes en el ejemplo de Condorcet, excepto para C, en donde pusimos C prefiere a altas, a medias, a bajas. Bueno, y en este caso encontremos el equilibrio. Si tratamos de encontrar aquí el equilibrio, pensemos en votar alternativas de política. Entonces, ¿qué pasa si uno vota, digamos, X contra Y? ¿Quién sale ganador en X contra Y? Y, ¿por qué? Porque B prefiere a Y y C también prefiere a Y, ¿cierto? Entonces gana Y. Pero si ganó Y, Y toca enfrentarlo frente a Z. ¿Cómo queda Y contra Z? Gana Y también, ¿cierto? Porque A prefiere a Y B prefiere a Y, ¿cierto? Entonces también gana Y, ¿no? Y ya habíamos enfrentado a Y contra X. O sea, aquí ya sabemos que Y también le gana a X. La única competencia que no hicimos acá fue la de Z contra X, pero no importa quién gane en esa competencia, sabemos que cuando enfrente a Y va a perder contra Y. Entonces aquí se desaparecen los ciclos, aquí no podemos crear un ciclo de esos que empezamos y volvemos a terminar al mismo sitio y se repite como en la paradoja de Condorcet. Aquí hay una política del equilibrio que también se llama ganador de Condorcet, que es la política Y. La política Y, además, fíjense que en el gráfico es la política intermedia, ¿sí? Esto que acabamos de ver es de hecho un resultado más general. Lo que hicimos fue cambiar todas las preferencias a que fueran de un solo pico y ahora vamos a plantear ese resultado más general que posiblemente ustedes han encontrado en el pasado, pero que se llama el teorema del votante mediano, ¿sí? Pero antes de eso tenemos que definir, bueno, ya les dije informalmente y con la gráfica vimos qué quiere decir unas preferencias de un solo pico, pero definámoslas un poco más formalmente, que están aquí en esta expresión en la parte de abajo, la diapositiva. Es básicamente, unas preferencias son de un solo pico si yo, tomando un par de alternativas de política, T' y T', donde la característica es que T' está más cerca de la preferida por el individuo Y que T'. ¿Por qué está más cerca? Porque se cumple o que T' está más cerca por la izquierda que T' a lo preferido por alfa I, que es la primera desigualdad que está acá. T' es menor o igual que T', que tiene que ser menor o igual que T' alfa I. Es decir, o T' está más cerca por la izquierda a lo que yo prefiero, o T' está más cerca a la derecha a lo que yo prefiero, ¿sí? Entonces coja cualquier par de alternativas de política T', T', tal que T' está más cerca que T' a lo que prefiere el individuo. Si usted coge ese par de alternativas, las preferencias son de un solo pico, si se cumple la condición que bajo ese escenario el individuo prefiere la más cercana a la más lejana. Prefiere B de T' a B de T'. ¿Por qué? Porque B de T' está más cercana. Que fíjense que se cumplía para todos los ejemplos en la paradoja de Condorcet, excepto para el individuo pobre. Porque el individuo pobre tenía una política más lejos de él, de su preferida era la alta, y había una que estaba más lejos de la alta, que era la baja, que él prefería la media. Entonces se fallaba esta condición, ¿no? Entonces, en palabras más simples, básicamente las preferencias de un solo pico es, usted identifica la política preferida por el individuo y a medida que se aleje de esa política en cualquier dirección, su utilidad tiene que caer. Eso es todo lo que significa preferencias de un solo pico. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que acabamos de ver cuando arreglamos, entre comillas, las preferencias de C, es un ejemplo particular del teorema del votante mediano, que quiere decir que si se cumplen las siguientes condiciones, todos los electores tienen preferencias de un solo pico definidas sobre una alternativa de política que tiene la siguiente característica, es de una dimensión. Estamos hablando de una dimensión de política, como acá, impuestos altos, bajos o medios. No estamos hablando de varias dimensiones de política. ¿Qué quiere decir varias dimensiones de política? Pues en la vida real vemos muchos ejemplos de varias dimensiones de política. Si uno piensa en las plataformas de política de los candidatos a la alcaldía en Bogotá, no solamente están discutiendo sobre si van a poner un impuesto predial alto o bajo. Ese es un elemento dentro del vector de políticas. Pero también están discutiendo, ¿quiero impuestos de predial alto o bajos? Primer ítem. Segundo ítem, ¿quiero Transmilenio o metro? Tercer ítem, ¿quiero reserva Vanderhamen o nueva ciudad, futuro, no sé qué? Y así, diferentes dimensiones de política. Aquí estamos hablando de alguna discusión política en donde todo se centra alrededor de una dimensión. ¿Ok? Y bajo esas dos condiciones, una sola dimensión, todas las preferencias de un solo pico, entonces existe un ganador de Condorcet.
que quiere decir, bueno, vamos a llegar a un equilibrio. Pero no solo eso, sino que se sabe que el ganador de Condorcet siempre va a ser lo que prefiera el votante mediano. ¿Ok? Ese es el teorema del votante mediano. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente, pues primero, ¿qué quiere decir el votante mediano? Porque necesitamos, si esa es la política preferida, pues hay que saber quién es el votante mediano para poder predecir cuál es la política. Y dos, demostremos el teorema, que es muy fácil de demostrar. Entonces, primero que todo, el votante mediano, recuerden que estamos hablando de una dimensión de política, pues requiere suponer que estamos haciendo alguna ordenación de los individuos para poder pensar que hay una distribución y podemos identificar la mediana de esa distribución. Entonces, es la mediana la distribución de las políticas preferidas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que uno tiene que hacer es, supongan que ustedes tienen toda una serie de individuos ordenados de acuerdo a la ubicación que tiene sus políticas preferidas. Ya no piensen en una cosa de clase media, baja y alta, sino miles de individuos. Y va a haber un individuo que es el individuo que quiere el mínimo posible de impuestos. La política preferida es la más chiquita de todos los individuos de la sociedad. Entonces ese va a ser el individuo que en esta distribución tiene el mínimo. Y después va a haber uno que quiere unos impuestos altísimos, el que más alto quiere impuestos en toda la sociedad. Ese va a ser el que tiene un alfa tal que lo lleva a preferir el máximo. Y así entre esos va a haber toda una ordenación de individuos que van queriendo, sus políticas preferidas van creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Y esa es nuestra distribución de puntos preferidos por los individuos de la sociedad. El votante mediano es el individuo que se ubica en la mediana de esta distribución. O sea, el individuo que, si yo lo ubico, va a tener a la izquierda el 50% de las personas y a la derecha el 50% de las personas, que es la definición de la mediana. Entonces, pues, ¿qué es lo importante de esto? Simplemente que el mediano es el que está en la mediana, la distribución de algo, pero ese algo importante son las políticas preferidas. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque fíjense que, por ejemplo, no es el individuo mediano en los alfas, no es el individuo que tenga el alfa mediano, es el individuo que tenga la política preferida mediana, que es distinto. Con frecuencia hay un mapping 1 a 1, una relación 1 a 1 entre el alfa y el tau. Entonces, el individuo que tiene el alfa mediano también es el que tiene el tau mediano, pero eso no necesariamente es el caso. Y lo que importa es el individuo que tenga el tau mediano, la política preferida mediana. Listo, entonces habiendo hecho eso, demostremos por qué se debe cumplir el teorema del votante mediano. Y la cosa es muy simple. Si usted coge cualquier impuesto que sea menor al impuesto que prefiere el votante mediano, usted puede demostrar muy fácilmente que si empieza a enfrentar ese impuesto frente a algunas alternativas, pues frente a algunos va a ganar, frente a algunos va a perder. Pero una cosa que usted puede tener de seguro es que si lo enfrenta a la alternativa preferida por el mediano, va a perder. ¿Por qué va a perder? Si tenemos un tau primo a la izquierda del tau mediano, ¿quién va a votar por el tau primo y quién va a votar por el tau mediano? Pues sabemos que todas las personas que están a la derecha del tau mediano, e inclusive el tau mediano, necesariamente van a preferir a la tau mediana que a la tau prima. ¿Por qué? Porque tau prima está más lejos que la tau mediana. Y las preferencias de un solo pico precisamente dicen eso, que entre más lejos, menos me gusta. Entonces, para cualquier alternativa que esté en esta zona de la izquierda de tau mediano, no importa cuál sea esa alternativa T', sabemos que siempre va a tener una mayoría simple. Toda la mitad que está del otro lado, más el mediano, ya conforma una mayoría simple y le ganan a tau'. Entonces, todos los tau' que están a la izquierda son derrotados frente al tau mediano. Ahora, todos los tau' que estén a la derecha, por un mismo argumento completamente análogo, pues van a ser derrotados también por el tau mediano. Entonces ya tenemos una política que le gana a todas las demás y ya demostramos el teorema. Porque claro, uno puede tener otras peleas entre otro par que no involucran al tau mediano, pero cuando estamos en este supuesto de agenda abierta en donde siempre yo puedo tener que buscar una tercera alternativa frente a cual enfrentarme, etcétera, y todo el mundo está en la competencia, hacemos unas votaciones de a parejas, pero siempre podemos buscar a uno y votar y votar. Entonces, tarde o temprano se va a encontrar con el tau mediano y el tau mediano va a ser el único que está en la capacidad de ganarle a todos. Acabamos de mostrar que todos pierden que el tau mediano y que el tau mediano le gana a todos los demás. Entonces, eso quiere decir, pues eso ya queda demostrado, que aquí el único ganador de Condorcet es el preferido por el votante mediano. ¿Sí? ¿Querría decir como que ese teorema del votante mediano solo aplica para mayorías simples?
Buen punto. Aquí lo planteé como, hay varias cosas específicas. Su pregunta, no sé si todos lo vieron, es que si esto solo aplica para mayorías simples, ¿no? En este contexto estamos diciendo que el votante mediano atrae al 50% más uno frente a cualquier alternativa, pero usted tiene una buena intuición. Si yo estoy en una elección en la cual necesito una mayoría calificada y necesito encontrar una política que atraiga a no solamente el 50%, sino al 60% o al 70%, como es, por ejemplo, el caso de muchas sociedades con cambios constitucionales. Entonces, ahí la cosa se puede volver complicada, porque si nosotros miramos la situación del ordenamiento de las preferencias, uno podría encontrar que es más difícil que haya una política que atraiga a más del 50% de la población. Por ejemplo, la política preferida por el votante mediano puede derrotar con más del 50% a un Tau Prima que está muy lejos a la izquierda, pero no necesariamente va a derrotar con mucho más del 50% a un Tau Prima que está muy cerquita a la izquierda. Entonces, ahí ya no es tan claro que vaya a haber ese ganador. Esa es un elemento a tener en cuenta, y si existe un ganador o no, va a depender ahí ya más de los detalles de cómo es la distribución de los puntos preferidos y demás cosas, ¿no? Pero el resultado ya no se vuelve tan general. Y hay otros sentidos en que no son tan generales que voy a mencionar ahora. Pero también hay algunos en que se puede generalizar, que también puede ser realista en algunos casos. Entonces, discutamos eso, por ejemplo. Ya vimos un contexto en el cual esto puede no ser tan razonable, pero antes de criticarlo, démosle un chance. Entonces, ¿en qué contextos estas preferencias pueden ser razonables? Entonces, fíjense que en algunos casos la cosa puede ser intuitiva. A lo mejor lo de los impuestos que mencioné ya es un caso en el que puede ser intuitivo. Otra cosa que ustedes pueden pensar es, por ejemplo, las reuniones de la Junta del Banco Central, de los bancos centrales independientes, que se reúnen y tienen que decidirse una tasa de interés de intervención. Y uno rara vez ve que salga el ministro o el gerente del Banco de la República a decir, oiga, estuvimos discutiendo sobre qué hacer con la tasa de interés, pero nos vimos involucrados en un ciclo interminable de decisión y no pudimos llegar a una decisión, entonces, perdón, pero no decidimos qué tasa de interés poner, ¿cierto? Eso no pasa. Y una posible respuesta es, bueno, es que a lo mejor en este contexto están decidiendo una dimensión, tasas de intervención más altas o más bajas, y puede ser razonable pensar que cada miembro de la Junta hay una tasa que preferiría, y en la medida en que se aleje de lo que prefiere está menos contento. Entonces ahí, siempre y cuando la Junta tenga un número impar de personas, va a ser fácil saber quién es el mediano, y la política preferida por el mediano va a ser la que va a tender a ganar si ellos deciden por mayoría simple. Si es par, se vuelve un poquito más complicado, la decisión tiene que estar entre los dos medianos, pero bueno, no nos vamos a complicar mucho por ese tema del par versus impar. Entonces hay ejemplos en los cuales uno puede pensar, ahí estamos discutiendo una dimensión y hay preferencias de un solo pico, puede servir para analizar algunos contextos. Entonces eso por lo positivo. Ahora, por lo negativo, los supuestos son bien específicos, y además un punto fundamental es que las preferencias de un solo pico, acuérdense que estas son preferencias que se derivan de la función de utilidad indirecta, de la B. Entonces uno podría decir, oiga, pero no, como eso viene de la función de utilidad, eso debe ser muy natural, porque acuérdense que las funciones de utilidad normalmente planteamos que las funciones de utilidad tienen rendimientos marginales pero decrecientes, o sea, una primera derivada positiva y una segunda derivada negativa, y cuando uno tiene una función cóncava, eso tiene un solo máximo, un solo pico. Entonces uno puede decir, entonces el supuesto no es tan fuerte, pero ojo, porque estos supuestos son no sobre las U, sobre las funciones de utilidad, sino sobre las B, las funciones de utilidad indirecta. Y no necesariamente que la U sea cóncava implica que la B sea cóncava. Porque claro, si una B es cóncava ya tengo condiciones suficientes para tener un solo pico. Pero concavidad de U no siempre implica concavidad de B. Entonces, la concavidad de las B's hay que estudiarlo en cada caso y no está garantizada necesariamente. Y la otra cosa es lo que estábamos mencionando cuando estábamos hablando de las múltiples dimensiones, el ejemplo, digamos, de la alcaldía de Bogotá. Entonces dijimos, no solamente es poner impuesto predial alto o bajo, sino también es decidir si metro o Transmilenio, también es decidir si hacemos más parques o más vías, también es decidir una cantidad de cosas, muchas dimensiones. Ahora, el teorema del votante mediano puede sobrevivir con algunos supuestos menos exigentes sobre la utilidad, una condición que se llama la single crossing property, y también se puede permitir espacios multidimensionales, una condición que se llama las preferencias intermedias. Las preferencias intermedias intuitivamente lo que hacen es que, si bien hay muchas dimensiones de política, todas se pueden proyectar dentro de una sola dimensión de heterogeneidad de los individuos, y entonces podemos tener algo similar al teorema del votante mediano.
Y esas no las vamos a estudiar en detalle acá, porque digamos son simplemente cosas de las cuales uno puede echar mano cuando esté en aplicaciones razonables y dice, oiga, aquí no puedo tener un solo pico, pero a lo mejor tengo el single crossing property, o puedo utilizar las preferencias intermedias. Entonces uno puede echar mano de eso en cada caso particular, y lo más importante para mí es que vean un poco la intuición general del teorema del votante mediano que se conserva en esas generalizaciones que mencioné. Un primer par de aplicaciones sencillas que nos muestren, bueno, qué tipo de problemas podemos analizar con esto. Son muy simples, pero sirven para ilustrar la idea. Entonces, la primera aplicación que vamos a ver es básicamente el problema de distribución. El paper clásico de esto es un paper de Meltzer y Richard. Aquí vamos a ver una versión súper simplificada de Acemoglu y Robinson, en donde tenemos solamente dos clases sociales. Y vamos a pensar en el problema de redistribución entre esas dos clases sociales. Es decir, como el tema de los impuestos que teníamos en Condorcet, pero nos bajamos de 3 clases sociales a 2. Y vamos a suponer que hay delta personas ricas y 1 menos delta personas pobres. Vamos a pensar que los pobres tienen un ingreso exógeno, YP, y los ricos tienen un ingreso exógeno, YR. El ingreso total pues va a ser simplemente cuántas personas ricas hay que son delta multiplicado por su ingreso, delta por YR, más cuántas personas pobres hay, 1 menos delta, multiplicado por su ingreso YP. Eso me da el total de ingreso de la sociedad, ¿cierto? Fíjense una cosa. Primero, normalizamos el tamaño de la población a 1. Es decir, que este ingreso total también va a ser el ingreso promedio, porque el ingreso promedio es Y dividido el total de personas, que es 1, entonces va a seguir siendo Y. Entonces el ingreso total va a ser el mismo al promedio. Y segundo, fíjense que vamos a suponer que los pobres son mayoría. Delta es menor que un medio. Simplemente pues eso es lo realista en el mundo. La minoría son ricos, la mayoría son pobres. Finalmente, para que podamos hacer unas comparaciones de estática comparativa bien sencillas con respecto a la desigualdad, vamos a parametrizar el ingreso de los ricos de la siguiente manera. Si teta es la fracción del ingreso total de la sociedad que tienen los ricos, entonces el ingreso de cada rico es teta por Y, que es todo el ingreso que tienen los ricos, dividido por delta, que es cuántos ricos hay. Entonces, por eso tengo que YR es igual a teta Y sobre delta. Es la fracción de ingreso que está en manos de los ricos dividido la cantidad de ricos. ¿Para qué esa parametrización? Porque entonces eso quiere decir que teta va a ser una medida muy simple nuestra de desigualdad. Entre más grande teta, más grande la proporción de ingreso de la sociedad que está en manos de los ricos, mayor la desigualdad. Porque además, obviamente, todo lo que no esté en manos de los ricos en este modelo de solo 2 clases sociales va a estar en manos de los pobres. Entonces el ingreso para los pobres es simplemente 1 menos teta, que es todo lo que les quedó a ellos, multiplicado por Y, que es todo el ingreso, dividido cuántos pobres hay, que es 1 menos delta. Bueno, finalmente, para que el problema tenga sentido, y yo estoy llamando a los ricos ricos y a los pobres pobres, tiene que ser cierto que teta es mayor que delta, ¿sí? Si ustedes cogen esta expresión y hacen una desigualdad entre teta Y sobre delta, tiene que ser mayor que 1 menos teta Y sobre 1 menos delta si yo quiero que el ingreso de los ricos sea más grande que el ingreso de los pobres. Pero eso se reduce a una condición totalmente intuitiva, que es que teta tiene que ser más grande que delta. Los ricos tienen que tener mayor proporción del ingreso que lo que tienen de proporción en la población. Están agarrando más proporción del ingreso que lo que agarran en porción de la población. Y si teta se aproxima a delta, empezamos a tener más equidad. El caso teta igual a delta es el caso en el cual hay perfecta distribución del ingreso totalmente equitativa, ¿no? Entonces hasta ahí el modelo muy sencillo. ¿Cuál va a ser el consumo de cada individuo? Entonces vamos a suponer simplemente que yo consumo toda la parte de mi ingreso YI que no me quitan de impuestos, y vamos a suponer que esos impuestos que recauda el gobierno se devuelven a la gente en forma de transferencia de suma fija T mayúscula. Entonces ahí ya casi que sin hacer el álgebra uno se da cuenta cuál va a ser la diferencia entre los ricos y los pobres. A cada pobre le quitan con respecto a su ingreso, pero le devuelven con respecto a todos los recaudos tributarios que son los que están alimentando el T mayúscula. A cada rico le quitan con respecto a su ingreso y le devuelven con respecto a todo el recaudo tributario. ¿A quién le duele más? Al rico, que tiene más ingreso y le quitan con respecto a su ingreso, entonces le va a doler más. Entonces el rico va a querer menos impuestos, el pobre va a querer más impuestos. Y en este caso va a ser bien extrema la cosa, porque por ahora no estamos suponiendo nada más que eso, que este es el consumo, la parte neta de mis ingresos que me queda después de impuestos, más lo que me transfieren, y que lo que me transfieren
es todo lo que recaudó el gobierno. Los impuestos multiplicado por el ingreso total, ¿cierto? Porque le recaudó impuestos a cada uno de los ricos y a cada uno de los pobres, y eso da impuestos multiplicado por el ingreso total. Y eso se lo va a devolver a todo el mundo de forma igualitaria, a todo el mundo le da la misma cantidad. Tiene T mayúscula para repartir entre todos los individuos que son un individuo en la sociedad. Entonces, T mayúscula sobre 1 nos da 1, entonces T es lo que recibe cada uno. Entonces ahí tenemos, fíjense, el consumo del individuo, ¿sí? Y para que la cosa sea bien simple, vamos a suponer que la función de utilidad del individuo es simplemente lineal en el consumo. Los individuos son tan felices como consumo hacen, ¿sí? U es igual a CI. Entonces acuérdense en nuestra discusión de la función de utilidad indirecta, que para encontrar la utilidad indirecta yo tengo que pensar, bueno, el individuo va a escoger sus acciones óptimamente, y habiendo escogido óptimamente sus acciones, eso implica unas preferencias inducidas sobre qué impuestos quiere. Ahora, el problema aquí es absolutamente trivial, porque lo que está tratando de hacer el individuo es, bueno, yo quiero maximizar mi utilidad, que quiere decir maximizar mi consumo, sujeto a que mi consumo es simplemente igual la parte de mis ingresos que no me quitan, más lo que me recaudan, y además lo que recaudan yo sé que es los impuestos multiplicado por todo el ingreso de la sociedad. Y este problema pues es trivial para un individuo. ¿Cómo hace para hacer lo más fácil posible para maximizar su consumo sujeto a esa restricción? Pues consumirse todo. O sea que aquí tenemos la función de utilidad indirecta de una forma muy directa. La indirecta la tenemos simplemente sustituyendo la restricción del gobierno en la restricción presupuestal y sustituyendo la restricción presupuestal en la utilidad, que no es más que el consumo. Luego nos queda que la función de utilidad indirecta es simplemente 1 menos TYI más T por Y para cada individuo igual a P o igual a R. Y esas preferencias van a definir cuál es mi Tao preferido, y para ver cuál es mi Tao preferido podemos preguntarnos cómo va cambiando mi felicidad cuando va cambiando los impuestos, o sea, la derivada de esa felicidad con respecto al Tao, y nos da que simplemente es la comparación entre el Y promedio o total y el Y de cada individuo. Y cuando uno mira eso, se da cuenta que en este caso las funciones de utilidad indirecta son muy sencillas. Si yo las pintara con respecto a los impuestos de cada individuo, lo que tenemos es que la función de utilidad indirecta para el individuo que es pobre va a tener una pendiente que va a ser igual a menos YP más Y. El individuo pobre es más pobre que el promedio de la sociedad, por eso se llama pobre. YP es más pequeño que Y. Entonces, ¿cómo va cambiando la función de utilidad del pobre cuando va cambiando Tao? Va siempre creciendo, porque Y va a ser más grande que YP. O en otras palabras, porque cada vez que le quitan un poquito de impuestos, lo que le quitan le duele menos que lo que le devuelven en transferencias, porque le devuelven las transferencias en proporción al ingreso de toda la sociedad, que es más alto que lo que le quitan, que es en proporción a su ingreso, que es más bajo. Entonces la utilidad del pobre va creciendo y creciendo con T, mientras que la utilidad del rico, con un relacionamiento completamente análogo, va cayendo y cayendo con T, perdón. Y obviamente los impuestos vamos a suponer que no pueden ser negativos, tampoco pueden ser más grandes que el 100%, uno no le puede quitar a la gente más que el 100% de sus ingresos, y eso ya nos genera muy claramente las políticas preferidas por los diferentes individuos. Evidentemente, el rico tiene unas preferencias de un solo pico, porque lo que más preferiría sería hacer impuestos, y a medida que se aleja de cero, está cada vez menos y menos feliz. Y el pobre también tiene unas preferencias de un solo pico, porque lo que más preferiría sería 100% de impuestos, y a medida que se aleja de eso es menos y menos feliz. Entonces nos salió un modelo pues extremadamente sencillo, ¿no? Entonces pregunta, bajo este contexto, ¿cuál sería la política de equilibrio según el teorema del votante mediano? 1 impuestos, ¿por qué? Porque los pobres son más del 50%, entonces son los medianos, ¿cierto? Un individuo pobre va a ser el individuo mediano. Aquí, si yo organizo a los individuos según sus políticas preferidas, voy a tener a un montón de gente, más de la mitad, que quieren 1 impuestos, y luego menos de la mitad que quieren 0 impuestos. Había 1 menos delta personas que querían 1 impuestos, delta personas que querían 0, pero el mediano, donde yo concentro el 50% de la distribución, está dentro de los pobres. Y el teorema del votante mediano, que se cumple aquí porque tenemos una dimensión y tenemos un solo pico para todos los individuos, nos indica que la política de equilibrio va a ser la preferida por el votante mediano, que es un pobre.
O sea que en esta sociedad va a haber una redistribución del 100%, se le va a quitar todo el ingreso a todo el mundo y luego se le va a devolver a todo el mundo en proporción al ingreso promedio. Luego al final, después de impuestos, la distribución va a ser totalmente igualitaria. Ahora, una pregunta un poquito más capciosa. Para llegar a esta conclusión, en este modelo particular, ¿tenemos que apelar al teorema del votante mediano? Imagínense que ustedes no tienen ni idea del teorema del votante mediano y yo les digo que existe esta sociedad y que se van a sentar entre ellos a votar por unas alternativas. ¿Quién gana? Los pobres. Porque este modelo es tan sencillo que hay una mayoría absoluta, más del 50%, 1 menos delta personas que quieren lo mismo y que conforman ya una mayoría. Luego no importa, en una votación cualquiera, aunque sus funciones de utilidad fueran rarísimas, va a ganar lo que ellos prefieren, porque votan y lo que ellos prefieren va a ser elegido por ellos y van a derrotar a los demás. Entonces, en este caso particular, no se requiere aplicar el teorema del votante mediano. Nos sirve para ilustrarlo, pero no se requiere aplicarlo. Estamos haciendo un caso de esos en que uno está clavando una puntilla chiquitica con un taladro del macho, ¿no? Se necesitaba solamente un martillito para concluir que pues, aquí iba a ganar los pobres. Pero, de todos modos, pues, donde sirvió martillo, sirvió taladro. Ahora, para volver este modelo un poquito más realista, antes de dar un ejemplo en el cual sí se requiere realmente el teorema del votante mediano, vamos a, digamos, extender este modelo en la siguiente dimensión. Y es, a lo mejor no es tan realista que los pobres quieran 100% de impuestos. Uno como economista sobre todo lo han entrenado a decir, oiga, los impuestos generan unos costos. Incluso los pobres pueden decir, yo no quiero esos costos de los impuestos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tratamos de alguna manera de incorporar eso al modelo? Si tratamos de incorporar eso al modelo, podemos hacerlo como en una forma muy simple, una forma reducida, que es decir que cuando yo recojo tau y impuestos, enfrento unos costos que pueden venir de las distorsiones que causan los impuestos, que son proporcionales a la tasa de impuestos, C de tau, y a la cantidad de ingresos sobre el cual estoy grabando, Y. Y basado, digamos, en lo que sabemos sobre las distorsiones de los impuestos, podemos pensar en cuál es la forma de esa función C de tau. Esa función C de tau es razonable pensar que entre más impuestos, más costos, pero también es razonable pensar que entre más impuestos, los costos adicionales de más impuestos se crecen, es decir, que esta es una función creciente y convexa. Las primeras unidades de impuestos me duelen a medida que van creciendo, pero cuando ya estoy muy arriba en los impuestos me duele todavía más. Eso es una noción que surge con mucha frecuencia cuando uno analiza impuestos en ejemplos concretos, con microfundamentación. Si ustedes piensan en una decisión de un individuo para maximizar una utilidad sujeto a unos impuestos que pueden cambiar sus decisiones, o el trabajo, o diferentes problemas generan eso, o un mercado donde hay consumo. Y la intuición es más o menos razonable, es como el otro lado de la moneda de la utilidad marginal decreciente. Más o menos es el otro lado de la moneda de la utilidad marginal decreciente, porque cuando usted le pone un impuesto a algo, lo que usted está es induciendo al individuo a que deje de hacer ese algo. Y si a mí me ponen impuesto y yo dejo de hacer ese algo, cuando me pusieron las primeras unidades de impuesto, yo dejé de hacer algo un poquito y no está tan grave. Todavía estoy disfrutando de algo. Entonces imagínense que usted le pone impuesto a la chocolatina Jet. ¿Sí? Vamos que a usted le encanta la chocolatina Jet. Y le ponen impuesto a la chocolatina Jet. Y usted se baja de 7 chocolatinas Jets a la semana, una después de cada almuerzo, a 5. El fin de semana deja de consumir chocolatina Jet. Entonces usted dice miércoles, estoy menos feliz, pero tampoco es el fin del mundo. Ahora, supongan que le siguen y le siguen cobrando impuestos, al punto que usted ya solamente está disfrutando una chocolatina Jet, la sagrada de los viernes. ¿Sí? En ese momento, el costo adicional para usted de que le cobren más impuestos es enorme, porque usted va a renunciar a la última unidad de chocolatina Jet, la que tiene más utilidad marginal. Entonces, fíjense que la razón, pues como más filosófica en la mayoría de los ejemplos, por la cual decimos que los impuestos tienen costos convexos, es con frecuencia simplemente la otra cara de la moneda de utilidades cóncavas. Porque cuando estoy en impuestos muy altos me están haciendo sacrificar las unidades que yo me había rehusado mucho a sacrificar y que solo a punta de estos impuestos más altos estoy ya llegando a ellas. Entonces, si me suben más los impuestos, estoy sacrificando una utilidad marginal muy grande. Entonces, por eso se motiva esta función de impuestos crecientes y convexos. Y cuando tenemos esa nueva función, simplemente sustituyendo la nueva restricción presupuestal, en donde los impuestos ya no van a ser TY, sino TYN, todos estos costos, tenemos una nueva función de utilidad indirecta,
que simplemente tiene lo mismo de antes menos estos costos. Ahora, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso, en el contexto de los ricos, la situación no cambió mucho. Antes no les gustaban los impuestos porque en redistribución perdían y punto. Y ahora no les gustan los impuestos porque pierden en redistribución y además pierden en costos. Entonces, en el tema de los ricos, aunque la forma de la utilidad cambie un poquito, sigue siendo cierto que prefieren cero impuestos y entre más se alejen de eso, peor. En cambio, en el caso de los pobres, la cosa ya no es tan sencilla. Porque en la medida en que le cobro más impuestos, disfrutan por la redistribución, pero empiezan a sufrir por los costos. Y lo que vamos a suponer es que la primera unidad de impuestos casi que no genera impuestos, se prima de 0 es 0, mientras que cuando estoy llegando a unos impuestos muy altos, eso ya es sacrificio de chocolatina de ayer, la última, ya eso duele mucho, y el costo es casi que infinito. Entonces, bajo esos supuestos, vamos a tener garantizado que va a haber una solución interior. Si yo saco la derivada de esta función de utilidad indirecta nueva de los pobres, nos va a dar que lo que tienen en cuanto a beneficios es Y menos YP, es lo que ganan por redistribución, ese es su beneficio marginal de un poquito más de impuestos, pero lo que tienen de costo va a ser C' de T. Y esto se va a satisfacer para un número entre 0 y 1, con los supuestos que dice. ¿Por qué? Porque en 0 sabemos que el costo es mínimo, luego yo todavía voy a tener más beneficio que costo y voy a exigir más y más impuestos. Y en 1, en cambio, el costo va a ser grandísimo, luego el costo va a superar el ingreso y voy a querer menos y menos impuestos. Y va a haber un punto entre 0 y 1 en donde beneficio marginal de más impuestos se iguala a costo marginal de más impuestos y va a ser el tau tal que se iguala esas dos expresiones, beneficio marginal de más impuestos Y menos YP igual a costo marginal de más impuestos C' de tau. Bueno, una ventaja de haber hecho este análisis, además de que es un poquito más realista, porque antes habíamos acabado en una sociedad que no hemos visto mucho en el mundo y es que se le quita todo a todo el mundo para después generar una distribución equitativa o igualitaria, es que también podemos hacer ahora unas mejores predicciones como de estática comparativa de este modelo. Porque antes no podíamos decir qué efecto tenía la desigualdad. Pues nada, mientras existiera siempre se iban a preferir impuestos 1 y ese va a ser el equilibrio en el modelo anterior. Mientras que aquí los impuestos óptimos iban a ser sensibles a la desigualdad. Y eso es lo siguiente que vamos a hacer ahora con este modelo. Bueno, este recuadro me lo voy a saltar porque es el recuadro que les da una idea de por qué los costos de la tributación pueden ser convexos en un ejemplo particular. Pero como ya les di la intuición con el tema de que suele ser la otra cara de la moneda de los sacrificios que estoy haciendo, pues no me voy a tener eso. Para el que lo quiera ver, ahí puede ver un ejemplo concreto donde un impuesto sobre un mercado genera costos que son convexos. Pero lo que sí me interesa más detenerme es en cómo podemos hacer estática comparativa de esto. Entonces, básicamente, la condición que teníamos para lo que prefiere el pobre, y lo que prefiere el pobre va a ser la política de equilibrio por los argumentos que ya dimos, se puede reescribir utilizando las expresiones que tenemos para el ingreso promedio, para el ingreso de los pobres y para el ingreso de los ricos, diciendo que el costo marginal de los impuestos de equilibrio se van a igualar a la razón entre Y menos YP sobre Y total. Esto va a ser la condición que me define cuál es el impuesto de equilibrio. Ahora, nosotros tenemos unas expresiones para cada una de estas cosas. En particular, nosotros sabíamos que YP era simplemente 1 menos teta, que era la fracción que le quedaba de ingresos a los pobres, dividido la cantidad de pobres 1 menos delta, y entonces yo puedo jugar con esta ecuación para tener una expresión en donde ya puede haber un poquito más los parámetros estrictamente de la igualdad, de la desigualdad, ¿sí? Si ustedes miran esta expresión, fíjense que podemos hacer un poquito de álgebra acá. En el numerador estoy sacando factor común de la expresión que teníamos de Y menos YP para poder hacer una resta, y ustedes se pueden dar cuenta que los ingresos se cancelan y que me queda 1 menos delta menos 1 menos teta. Aquí va a quedar simplemente un teta compositivo menos delta y abajo 1 menos delta. Entonces esto explica la ecuación 7 que tenemos en las diapositivas. Simplemente sustituí las expresiones para YP en la expresión que teníamos para el impuesto de equilibrio,
que es el impuesto preferido por los pobres. Por eso escogimos YP, porque es el impuesto. Sí, ¿por qué pusimos acá YP? Porque es el preferido por los pobres. Es decir, los ricos tenían de preferido, en este modelo siguen prefiriendo cero impuestos, porque si antes solo les generaba costos, ahora sí que más. Los pobres, en cambio, prefieren los impuestos tal que satisfagan esta condición. Y prefiriendo los impuestos que satisfagan esta condición, sabemos que además es los que van a surgir en una regla de elección por mayoría, porque ellos son mayoría. Y ahora queremos ver, bueno, y esa política de equilibrio, esa política que la sociedad va a escoger en este modelo, ¿qué características tiene? Y entonces para eso quiero ver cómo dependen los parámetros y entonces la simplifiqué en función de los parámetros. Y aquí podemos hacer básicamente diferentes análisis, pero podemos ver lo que más posiblemente nos interesa es qué pasa si en esta sociedad aumenta la desigualdad, si aumenta esta desigualdad teta. El lado izquierdo de la ecuación va a subir. Intuitivamente, ¿por qué va a subir el lado izquierdo de la ecuación? Porque si hay más desigualdad, los beneficios de los impuestos, que es la redistribución para los pobres, son mayores. Entonces los pobres van a estar dispuestos a asumir más costos con tal de que haya redistribución. Y en efecto, cuando sube teta, sube el lado izquierdo, tiene que subir el lado derecho, y como la función C' dijimos que era creciente por los costos convexos de la tributación, acabamos de encontrar que el efecto de un aumento de la desigualdad teta sobre los impuestos es positivo. Yo lo hice con pura inspección de la ecuación. Ustedes también lo pueden hacer haciendo diferenciación implícita de esta ecuación, por ejemplo. ¿Sí? Podrán hacer una diferenciación implícita derivando con respecto a tau x y el parámetro teta y despejando para de tau de teta. Yo lo hice simplemente con inspección, lo que prefieran. Y es completamente intuitivo. En la medida en que haya más desigualdad, los beneficios marginales de la redistribución para el que está definiendo aquí la política, que es el votante mediano, que es el pobre, crecen. Luego él va a estar dispuesto a tolerar más costos que antes, con tal de tener más redistribución porque ahora la beneficia más. Entonces fíjense que ya tenemos un primer modelo muy sencillo que nos sirvió para ilustrar la lógica del teorema del votante mediano, un primer modelo de economía política, un primer modelo donde no tomamos la política como una cosa exógena, sino como una cosa endógena, que se elige por una decisión política donde hay un conflicto de interés entre la sociedad y tienen que tomar una decisión colectiva. Y en este modelo esa decisión colectiva resulta ser unos impuestos que son los preferidos por el pobre, pero no solamente eso, sino tenemos que predicciones específicas que pueden ser llevados a los datos y que podemos ver si eso nos sirve para entender mejor el mundo. Este es el resultado seminal del paper de Meltzer y Richard y tiene implicaciones que algunos han explorado. Entonces, por ejemplo, dos papers famosos de los 90 de Persson y Tablini y Alesina y Roderick plantean que cuando hay más desigualdad, por culpa de este mecanismo, hay más impuestos. Y como hay más impuestos, hay más desincentivos a la inversión y hay menos crecimiento económico. Entonces, unos trabajos que argumentaron que mayor desigualdad, menor crecimiento económico. Entonces, estos papers están diciendo que sociedades más desiguales, por tener más desigualdad, tienen más impuestos y crecen menos por culpa de eso. Pero lo que eso plantea es una paradoja muy complicada porque dice, bueno, ¿y cómo resuelvo eso? Porque si yo quiero crecer más rápido, quisiera reducir la desigualdad, pero ¿cómo la reduzco si no se apunta a impuestos? Entonces alguien podría decir, bueno, de golpe hay unas políticas que generan el mínimo posible de distorsiones al tiempo que contribuyen a reducir la desigualdad. La más obvia de eso sería educación, ¿no? Si uno trata de, por el lado del gasto, compensar un poco esto, y es como que los impuestos no le hagan un costo muy grande a la inversión y a la actividad económica, pero que por el lado del gasto yo me asegure que haya muy buenas oportunidades y que haya una posibilidad de mejorar la equidad en la distribución del ingreso. Pero de acuerdo, esto genera esa paradoja. Si eso es cierto, ¿cómo me salgo de ese problema? ¿No? También vamos a ver con más detalle luego que este tipo de lógica del conflicto distributivo en la sociedad que está en este modelo tan sencillo es utilizado por Acemoglu y Robinson para tratar de explorar por qué unas sociedades son democráticas y unas son dictatoriales. Entonces un modelo así tan sencillo como el que acabamos de ver ya nos permitió discutir un poquito algunas de las cosas interesantes que queremos hacer con los modelos de economía política. Y me salto el tema de Persson y Tabellini y Alesina y Roderick porque la idea es que ustedes lean eso para que tengamos un poco una discusión en la próxima clase más informada, viendo ustedes leído lo que hacen esos papers. Bueno, entonces con esa misma lógica vamos a analizar ahora otro problema, que es, ya no vamos a suponer que los individuos son distintos en su nivel de ingresos, sino que tienen gustos diferentes. Por eso la diapositiva se pregunta si entre gustos no hay disgustos.
la conclusión va a ser que no, si hay disgustos, hay una pelea, yo prefiero esto, usted prefiere lo otro. Entonces, ¿cuáles van a ser los gustos acá? Aquí va a ser nuestro parámetro alfa I, el que hemos utilizado para capturar diferencias entre los individuos. Entonces, va a haber individuos que van a tener una utilidad que vamos a suponer por simplicidad lineal en un consumo de un bien privado y una utilidad que vamos a suponer que depende de una función h creciente y cóncava, una función h, digamos, con los supuestos usuales, de un bien público, de un bien G que va a ser un bien público. Y la diferencia es que hay unos individuos con alfas I diferentes. Imagínense un individuo que no le gusta el bien público, es un individuo con alfa I muy chiquito. Un individuo que disfruta mucho del bien público es un individuo con alfa I muy alto. En el anterior teníamos heterogeneidad ex ante en este mismo. Buen punto. En los dos ejemplos que he utilizado hasta ahora hay heterogeneidad ex ante, porque los individuos son distintos incluso antes de interactuar. Antes porque había uno más pobre y otro más rico. Ahora porque hay uno que le gusta más el bien público y uno que le gusta menos. Entonces aquí son dos ejemplos de heterogeneidad ex ante. Pero en el anterior también teníamos heterogeneidad ex post por el efecto distributivo, ¿verdad? En el anterior teníamos un efecto distributivo, pero claro, muchos de los ejemplos de heterogeneidad ex post que yo mencioné era un conflicto de distribución. Pero la fuente fundamental de conflicto en el modelo anterior eran los niveles disímiles de ingreso que generaban que tuvieran políticas preferidas diferentes. Imagínense el modelo anterior con individuos con el mismo ingreso. No habrá conflicto, los dos querrían los mismos impuestos y no habrá conflicto. ¿Por qué no habrá conflicto ahí? Porque la transferencia era generalizada. Entonces ahí eso rompía un poquito la heterogeneidad ex post. Si yo pongo que hay una transferencia que favorece solamente a unos o a otros, entonces ya podemos tener una cosa un poquito diferente. Bueno, entonces generalizamos el modelo en esa dimensión en que ahora ya la heterogeneidad no es en la restricción presupuestal de qué tan rico soy yo, sino en la función de utilidad de qué tanto me gusta el bien público. Y la otra cosa que estamos haciendo ahora es que en vez de hablar de ricos y pobres, dos clases sociales, ahora estoy permitiendo que haya todo un continuo de individuos, una cosa muy flexible. Hay una distribución de los alfa I en la sociedad. Entonces, si yo les dibujo a ustedes los alfa I en el eje X contra cuánta gente hay de cada tipo de alfa I, pues estoy diciendo que cualquier cosa mientras cumpla las condiciones de una función de distribución de probabilidad. Aquí estoy pillando los alfa I's y voy a tener una función de densidad que puede tener diferentes maneras. O sea, uno podría tener una F más o menos normal, con una cantidad de gente acampanada, con una cantidad de gente queriendo los bienes públicos, una cantidad intermedia, unos políticos, los fanáticos del bien público y otros poquitos que no les gusta tanto, entonces son los anti bien público. O uno podría tener una cosa más uniforme, en donde más o menos hay la misma cantidad de gente de todos los tipos. No importa, simplemente hay una F de alfa I que me dice cómo es la distribución de los alfas en la sociedad. Y tiene asociada pues una función acumulada de distribución, en donde para cada valor de alfa yo me puedo preguntar, bueno, ¿cuántas personas hay con esa cantidad de alfa o menos? Y eso me forma obviamente la función acumulada de distribución hasta ese alfa. Sí, Juan Carlos. No, son dos cosas distintas. H es la función de utilidad del bien público, ¿sí? Es simplemente, para un individuo dado, yo tengo una función de utilidad que es mi consumo privado más un consumo público que yo valoro en alfa I. Ahora, hay muchos individuos de estos. Esos muchos individuos que hay, ¿cómo están distribuidos? No me importa, hay muchas posibilidades de distribución. Puede ser uniforme, puede ser acampanada, ¿sí? Siempre y cuando sea una función de distribución. ¿Qué es F minúscula? La función de densidad de distribución, la que me dice para cada alfa I cuánta gente hay de eso. ¿Y qué es F mayúscula? La función acumulada de distribución, la que me dice para cada alfa cuánta gente hay, con eso o menos. ¿Sí? Listo. Nuevamente vamos a normalizar la población a 1 y todos los individuos van a tener un ingreso igual a 1, exógeno. Ya que pusimos heterogeneidad en la función utilidad, que estoy quitando la heterogeneidad en la restricción presupuestal y todos los individuos tienen el mismo ingreso y es igual a 1. Entonces, el gobierno va a cobrar impuestos a todos los individuos, de manera que la restricción que le queda a los individuos va a ser que todos tienen un ingreso 1 y le quitan un impuesto tau. Entonces el consumo va a ser 1 menos tau, 1 menos lo que me quitó el gobierno. Y todos tenemos el mismo ingreso y a todos nos quitan la misma cantidad de impuesto. Obviamente eso implica que la restricción presupuestal del gobierno va a ser que tau, que le quitó a cada individuo, multiplicado por la cantidad de individuos que son 1, va a ser igual a G, que es lo que él va a gastar en bien público.
Entonces, tau igual a G es la restricción del gobierno. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, en ese modelo, otra vez hice un modelo en donde encontrar la función de utilidad indirecta es trivial. No me toca hacer una maximización complicada, porque lo óptimo para el individuo es simplemente comerse todo lo que no le quita al gobierno, que es 1 menos tau, pero además él sabe que tau es igual a G. Entonces ya nos va a quedar que la utilidad indirecta va a ser 1 menos G más alfa i h de G. Habiendo tomado mis mejores decisiones, que es consumirme todo lo que puedo, ya es la función indirecta que me dice cuánto G quiero. Y entonces, para poder encontrar qué impuesto quiero yo, o qué G quiero yo, realmente aquí deberíamos poner G porque todos lo dejamos en función de G, es maximizar mi función de utilidad indirecta en función de G. Y aquí, nuevamente, dados los supuestos que hice sobre H, esta va a ser una función de utilidad que va a ser creciente, que cuando yo estoy con muy poquitos Gs, yo voy a querer un poquito más de G, pero cuando yo estoy con mucho G, ya voy a decir no más. Y voy a tener un óptimo bien definido. ¿Cómo lo pueden ver? Con esta lógica que yo acabo de decir, o si sacan la derivada 2 veces, van a ver que es una función de utilidad que tiene una primera derivada que puede ser positiva o negativa, pero una segunda derivada que es negativa. La función va a ser cóncava y su condición de primer orden, donde la primera derivada es igual a 0, va a definir el punto óptimo. Y es el punto en donde el beneficio de un poquito más de G exactamente está compensado por el costo de un poquito más de G. Si yo derivo eso, aquí sí es trivial, me va a dar negativo 1 más alfa i h' de G. Y entonces eso quiere decir que en el punto óptimo 1 va a ser igual a alfa i h' de G. Y es la intuición de que, ¿cuál es el beneficio de un poquito más de G? Pues alfa i h' de G. Si me dan un poquito más de gasto público, yo estoy alfa i h' de G más feliz. Pero ¿cuánto más triste estoy porque me den un poquito más de G? Pues para darme un poquito más de G me tienen que quitar un poquito de consumo. ¿Cuánto de consumo? Pues una unidad de consumo. ¿Y cuánto valoro yo a una unidad de consumo? En 1 porque mi función es lineal en el consumo. Entonces el costo marginal es simplemente 1. Y en el punto óptimo costo marginal es igual a beneficio marginal, porque si no lo fuera, yo podría cambiar el G que me están ofreciendo y ser más feliz. Entonces fíjense que esto de nuevo define implícitamente un G que cada individuo tipo alfa i prefiere, ¿no? Entonces tenemos ahora que cada individuo con parámetro alfa i va a estar prefiriendo un GI que satisfaga la condición alfa i h' de G es igual a 1. Aquí podemos nuevamente pensar en estática comparativa con inspección de la ecuación. ¿Cuál es el parámetro que nos importa acá? Pues alfa i. ¿Qué pasa si alfa i sube? Pues si esta ecuación sube con alfa i, pues va a tener que bajar este término que es el único que puede bajar para que se mantenga la igualdad. Para que se mantenga esa igualdad, ¿cómo hacemos para que baje h'? Como la función de utilidad es cóncava, entonces eso quiere decir que GI está creciendo para que h' esté cayendo. O sea, acabo de mostrar por inspección que de GI de alfa i es positivo porque subió alfa i, subió GI, lo cual posiblemente es bastante trivial. Si a mí me gusta más el bien público, pues entonces yo estoy dispuesto a asumir un mayor costo marginal por pedir más bien público y lo voy a pedir y voy a preferir un bien público más grande. También podrían haber hecho una diferenciación implícita. Si ustedes hacían diferenciación implícita de esto, les da una cosa de este estilo, de alfa i por h' de GI más alfa i por h doble prima de GI por DGI es igual a 0, de donde nos da, despejando para DGI de alfa i, que es lo que queremos encontrar, que eso es igual a negativo h' de GI sobre alfa i h doble prima de GI. Como h doble prima es negativo, todo lo demás es positivo, negativo con negativo nos da positivo, que es lo que vamos a encontrar. Y eso es lo que está en esta diapositiva. Y ahora lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuál va a ser la política de equilibrio en este modelo? Ya sabemos qué prefiere cada individuo. Los individuos con alfas más grandes prefieren Gs más grandes. Hay una distribución de individuos. ¿Cuál es la política preferida? ¿Cuál es la política ya no preferida por el individuo, sino por toda la sociedad como un todo? ¿Cuál es la política de equilibrio? Entonces tenemos que encontrar el votante mediano. Pero entonces, primero que todo, ¿podemos aplicar el teorema del votante mediano?
Es lo primero que hay que verificar. ¿Se puede aplicar el terminal votante mediano en este caso? Sí, porque ¿qué? ¿Tenemos una dimensión de política? Sí, solo G, ¿cierto? ¿Y tienen un solo pico? Porque la función es cóncava, por ejemplo, es una forma fácil de ver, ya es una condición suficiente para que haya un solo pico. ¿Cuál es el pico? El que estábamos analizando ahora, y si uno se aleja de ese pico, más infeliz es. Entonces tenemos un solo pico y tenemos una dimensión. Podemos aplicar el teorema del votante mediano. Entonces la política preferida es la del votante mediano. ¿Quién es el votante mediano? Pues eso sí, no sabemos exactamente, pero para una función f va a ser aquel personaje, por ejemplo en esta bien acampanada, bien simétrica, va a ser aquel personaje, tal que cuando yo me paro en ese personaje, al lado izquierdo del personaje tengo el 50% de la masa en la distribución. Entonces, ese es el individuo mediano. O en otras palabras, es el individuo para el cual, cuando yo evalúo la función acumulativa de distribución en ese individuo, tengo exactamente el 50%. Tengo 0.5 como valor de esa función evaluada en ese punto. Entonces, la política preferida es la política preferida por ese individuo. Luego, yo ya sé que va a estar dada por tal que alfa m h' de gm igual a 1, donde estoy usando m para denotar al votante mediano. Entonces uno diría, listo, ya, encontré. Pero ojo, porque aquí esto lo hice, aunque es estrictamente correcto, me salté un paso importante, que fue uno que enfaticé al comienzo cuando dijimos qué es el votante mediano. El votante mediano no es, en la definición, el individuo con el alfa m mediano. Es el individuo con el G mediano. Entonces, una pregunta es si el individuo con el G mediano es el individuo con el alfa mediano. En este caso, sí. ¿Por qué sí? Porque ya demostramos que DGI de alfa M es monótonamente positivo, ¿no? Entonces, si yo cojo a todos los individuos y los ordeno según sus alfas, me va a dar exactamente el mismo orden que me da según sus Gs, ¿cierto? Porque a medida que subo los alfas, subo los Gs. Va a haber una relación 1 a 1, ¿no? Esto puede ser escalas distintas, puede ser lo que sea, pero lo que sí sé es que si subo alfa, subo los Gs. Entonces, el que sea mediano en alfas, en este modelo va a ser mediano en Gs. Pero muy importante, el individuo mediano es el individuo con el G mediano, no con el alfa mediano. Entonces, ojo, ¿por qué enfatizo eso? Porque no todos los modelos son como este. No todos los modelos, el individuo que tiene el parámetro mediano tiene también la política mediana. Hay modelos en los cuales el individuo que tiene el parámetro mediano no es necesariamente el individuo que tiene la política mediana. Y el teorema del votante mediano está haciendo relación a que la política elegida será la de la política del mediano, no la del parámetro mediano. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí ya tenemos un primer resultado. Y aquí fíjense que uno sí podría, no lo vamos a hacer digamos para un caso particular, pero uno podría hacer un análisis muchísimo más rico, porque uno podría pensar, bueno, ¿qué pasa en esta sociedad a medida que esta distribución se vuelve diferente? ¿Qué pasa en esta sociedad? Una distribución como así, toda acampanada, versus una sociedad en la cual tengo una distribución en donde hay una cantidad de gente que odia el bien público y muy poca gente que le gusta. O al revés, ¿qué pasa en una sociedad que tiene dos picos, ¿no? Muy polarizada? Tiene a los que lo odian, tiene a los que lo quieren. Y podemos pensar, digamos, en diferentes ejemplos concretos que generan un diferente mediano, que generan una diferente política de equilibrio. La otra cosa con la que quiero terminar para cerrar el análisis de este modelo es decir, bueno, una de las cosas que yo dije que la economía política nos permite hacer es entender por qué las decisiones son como son, pero además entender por qué esas decisiones que son como son no necesariamente son iguales a lo que es más eficiente socialmente hablando. No necesariamente lo que se vuelve políticamente un equilibrio es lo que socialmente es deseable para la sociedad. Y no necesariamente lo que elige la sociedad con un mecanismo político de elección es lo que habrá elegido un planificador central benevolente, los que vemos en las clases de economía. Entonces, para poder hacer eso, calculemos la política elegida por el planificador central benevolente en este modelo. Y fíjense cómo es muy fácil de calcular. El planificador central benevolente, al menos el bentamita, ¿cierto? El utilitarista que ustedes están acostumbrados a ver, lo que hace es que coge la utilidad indirecta de todos los individuos y la suma. En este caso, donde hay una función continua de distribución sobre los individuos, quiere decir, para todo alfa i de los individuos, estoy sumando sobre los alfa i's, una integral sobre todos los alfa i's, cuento cuántas personas hay con ese alfa i,
y miro la utilidad de esos individuos. Y eso lo sumo para todos los individuos de cada uno de esos tipos de alfa i's. ¿Correcto? Si hago eso, ¿qué me da? Pues fíjense que el primer término, 1 menos g, lo puedo sacar de la integral porque no depende de alfa i. Y lo saco en la integral y ¿qué me queda? Solamente la integral de todo el f. La integral de todo el f en una función de distribución es 1. Si yo integro toda la función de distribución da 1. Entonces por eso tengo 1 menos g. El h de g tampoco depende de la función de distribución, entonces lo puedo sacar también. ¿Y qué me queda solamente la integral? Pues tengo que integrar los alfa i's. Pero la integral de alfa i, f de alfa i de alfa i, ¿qué es? ¿Esto qué es? Es la definición del promedio. Cada alfa multiplicado por cuántos de esos alfas hay sumando sobre todos los individuos. Entonces este es alfa promedio. Si ustedes tienen una función de densidad y hacen esto, este es el valor esperado de la variable aleatoria. En este caso, digamos, el valor esperado de una cosa que está distribuida con una función f. Entonces, ese alfa promedio, con una notación muy original, la vamos a llamar alfa barra. Y si ustedes se dan cuenta, solucionar este problema del planificador central es simplemente encontrar el g que maximiza 1 menos g más h de g por alfa barra. O sea, es el mismo problema que estamos haciendo antes para cualquier alfa i, pero ahora es para alfa barra. Entonces, ¿qué va a escoger el planificador central benevolente? Va a escoger el g que es socialmente óptimo, que es aquel para el cual el costo marginal para la sociedad de un poquito más de impuestos, que es 1, porque yo le tengo que quitar 1 de consumo a todos los individuos por dar un poquito más de g. Y ese es el costo promedio para toda la sociedad, el costo para la suma de todos los individuos, sea igual al beneficio para todos los individuos, que es el alfa promedio multiplicado por la utilidad marginal del gasto. Y fíjense que este va a ser lo que se va a elegir socialmente. Y eso que se va a elegir socialmente, ¿en qué se distingue de lo que se va a elegir políticamente? Que en el caso social lo que importa es el alfa promedio, en el caso político lo que importa es el alfa del votante mediano. ¿Son iguales las políticas? Pues en general, a menos de que uno tenga la suerte de que alfa m sea igual a alfa barra, pues no van a ser iguales. Hay algunas distribuciones para las cuales el promedio es igual al mediano, pero hay muchas distribuciones para las cuales el promedio no es igual al mediano. Por ejemplo, las distribuciones del ingreso en la sociedad suelen ser distribuciones en las cuales el promedio es muy distinto del mediano. El promedio suele ser mucho más grande del mediano porque hay unos cuantos muy ricos que suben el promedio, pero hay una mayoría pobres que entonces el mediano es más pobre que el promedio. Si uno pensara en un modelo que algo parecido pasa con este bien público, uno podría pensar, no, hay unos poquitos que se benefician diferente con el bien público y esos tienden a generar que el promedio sea distinto que el mediano. Pero esto nos muestra cómo en general no es cierto que la política socialmente eficiente va a coincidir con la política de equilibrio en un contexto de discusión política. Y entonces aquí ya nos muestra cómo eso nos puede servir para entender por qué las ineficiencias y qué podemos hacer para acercarnos a la eficiencia. Bien, entonces con eso hemos cubierto no solamente el teorema del votante mediano, las dificultades que surgen en el problema de agregar preferencias en una democracia y una primera manera de hacerlo a través de este teorema, sino una ilustración sobre su utilidad. Pero antes de terminar este capítulo, o como cosa final en este capítulo, lo que vamos a hacer es hablar de algunos otros problemas que surgen, que obviamente, pues como ustedes imaginarán, dado que el teorema de imposibilidad de Arrow es un teorema, pues uno puede tener una cantidad de ejemplos, producir una cantidad de ejemplos en donde muestra dificultades para agregar preferencias. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es mostrar algunas dificultades que pueden ser particularmente relevantes e importantes en el estudio de las decisiones colectivas en una sociedad por reglas democráticas de decisión por regla de la mayoría o algún mecanismo de votación. Entonces, el primer tema que quiero mostrarles es la posibilidad de que haya ciclos en problemas redistributivos. En este caso es un problema que es el problema de dividir $1, el problema de dividir una cierta cantidad de plata, que puede ser relevante, por ejemplo, cuando ustedes piensen en la asignación presupuestal en un congreso del presupuesto nacional de una sociedad. Tenemos una sociedad que tiene cierto presupuesto, llegan los congresistas y empiezan a decir, bueno, ¿cómo vamos a dividir esta torta? Y aquí les voy a mostrar las dificultades en términos de encontrar una política de equilibrio teóricamente en estos casos. Para eso imagínense una situación donde hay 3 regiones o 3 políticos, ¿sí? Son los representantes de 3 regiones o 3 congresistas, ¿sí? Los congresistas A, B y C.
para que no sea, digamos, versión anglo, sino versión colombiana de esto, no pensemos en dividir $1, sino pensemos en dividir 1.000 pesos o 1.000 millones de pesos para que tenga una cifra más interesante. Y supongamos que entre las 3 provincias o regiones de las que estamos hablando se parte de una distribución equitativa. Tenemos 333.33333 pesos para cada uno de las provincias. Si pensamos en eso y pensamos en una situación como de agenda abierta, la que habíamos visto antes en el caso de Condorcet, fíjense lo que nos puede pasar. Se ofrece eso, llega el político A y dice, oiga, estamos con una asignación de 333. Y llega el político A, ¿aquí hay alguien de alguna región? ¿No bogotano? ¿De dónde es usted, Jesús? Barranquilla. Listo, entonces está el político de la costa. ¿Alguien más de otra región? ¿Todos son tan bogotanos esta clase? No digan. ¿Algún ancestro de alguna? Ah, Pasto. Perfecto, entonces tenemos a Jesús, entonces es el congresista costeño, y el tipo va y se le acerca al hombre de Nariño y le dice a Juan Carlos, Juan Carlos, te tengo un negocio. El negocio es 600 para mí, 400 para ti, ¿todo bien? ¿No? Y pues Juan Carlos, ¿qué dice? Pues obvio que sí, ¿no? Así le toca hacer a usted el acento pastuso. Entonces Juan Carlos le dice a Jesús que sí le gusta la asignación, porque obviamente es mejor que 333. Acaba de llegar este tipo a decirle, oiga, hagamos aquí una unión de Nariño con la costa, que es el verdadero futuro del país, le dice Jesús a Juan Carlos, y los tipos se unen y dicen, listo, 600, 400, ¿no? Ahora, después de que pasa eso, entonces, digamos que llega cualquiera de los demás, un político de Bogotá, que está lleno este congreso de políticos bogotanos, y llega un político de Bogotá y le dice a Juan Carlos, le dice, mire, francamente, Juan Carlos, Jesús no le ofreció a usted un buen negocio. Yo le voy a ofrecer una vaina distinta. Yo me sacrifico porque pienso que es muy importante la transferencia de recursos a las regiones y yo le ofrezco a Juan Carlos 600 a usted. Lo que el costeño quiere quedarse, más bien quédeselo usted. Y yo solo le pido 400. Y entonces ahí, obviamente Juan Carlos dice, está bien, me gusta más el cachaco que el costeño. Pero después de eso, entonces Jesús dice, no, un segundo, esta vaina no me suena, estamos empezando a competir por Juan Carlos y yo sí me voy a dejar ganar del cachaco ese, le voy a ofrecer 700 y yo me quedo con 300. Ahora, en el momento en que pasa eso, el cachaco ya está un poco desesperado y les dice, hola, ¿por qué no volvemos a la organización original, 363 cada uno? ¿Sí? Y vuelven a 363 cada uno y podemos volver a empezar y volver a empezar otra vez. Entonces, fíjense que evidentemente podemos tener unos ciclos en estos casos muy claros. Ahora, una cosa que les quiero ilustrar con un grafiquito que muestra esta idea de una manera muy sencilla es que uno podría decir, pero es que surgió un ciclo, es porque todo el mundo podía dividir la torta como quiera. Entonces yo siempre voy a encontrar una división de la torta tal que voy a poder seducir a uno y hacer una coalición entre los dos contra el tercero y así cada uno, el siguiente, se le ocurre una nueva coalición para poder no quedarse sin nada y sucesivamente. Pero fíjense que esto puede surgir incluso cuando las opciones de división de la torta son fijas. Entonces, ¿cómo podemos ilustrar opciones de división de la torta fijas? Entonces, se los voy a mostrar en un gráfico muy sencillo que básicamente lo que está diciendo es, consideremos en el eje Y, a medida que nos vamos subiendo en el eje Y, la cantidad de plata dentro de los 1.000 pesos que va a tener el político B. En el eje X, a medida que me vuelvo hacia la derecha, estoy pensando en la cantidad de plata que va a tener el político A. ¿Sí? Como solamente hay 1.000 pesos, entonces en este gráfico yo no puedo estar en ninguna cosa que sume más de 1.000 entre A y B. A lo sumo, A más B pueden sumar 1.000, dejando a C con 0. Luego tiene que haber una línea, que es la línea A más B igual a 1.000, que nos dice que no nos podemos salir de esa línea. Esa línea graficada en el plano de B contra A, ¿qué es? Es una línea que parte de 1.000, que tiene pendiente menos 1 y que acaba también en 1.000, que es la línea que está pintada en la gráfica. Simplemente la línea B igual a 1.000 menos A. Sobre esa línea están dejando en 0 a C, porque todos se lo están repartiendo entre A y B. Ahora, ¿cuánta plata tiene C? Pues C va a tener tanta plata como nos hayamos metido dentro de esa línea, ¿cierto? Si estamos dentro de esa línea quiere decir que A más B es menos que 1.000
y el restante se está quedándose con eso. Entonces, habiendo dicho eso, podemos también entonces pensar qué tan feliz es cada uno de estos tres políticos en cada uno de los puntos del gráfico. Y la cosa es muy sencilla. Lo que B quisiera sería quedarse con todos los 1000 pesos. Luego su curva de indiferencia es que él quiere, la máxima felicidad está ya en el punto 1000. Y a medida que uno va bajando en el eje de Y, en estas líneas horizontales que están pintadas en la parte de arriba del gráfico, a medida que uno va bajando y bajando y bajando, pues va teniendo menos felicidad para B. Luego estas líneas horizontales son las curvas de indiferencias de B. Con un argumento análogo, las curvas de indiferencia de A tienen un máximo en cuando estamos en el eje X en 1000, porque A tiene todo y nadie tiene más. Pero a medida que se va moviendo uno hacia la izquierda, a A le está correspondiendo menos y menos, y estas líneas verticales en la parte derecha del gráfico son las curvas de indiferencia de A. ¿Cómo son las curvas de indiferencia de C? Las curvas de indiferencia de C, pues lo más feliz que va a estar C es cuando estemos en el origen, porque eso quiere decir que A más B es igual a 0. A y B no tienen nada. Y el resto, ¿al qué le importa? A él le importa es cuánta plata tiene en total, ¿cierto? Luego él va a ser indiferente en la medida en que A más B sumen ciertas constantes que les dejen a él el resto. Luego él va a tener unas líneas de indiferencia que van a ser A más B igual a cierta constante. Lo más feliz cuando esa constante es 0. Pero si esa constante es chiquita, está más feliz que esa constante es grande, ¿no? Entonces son unas líneas que tienen pendiente negativo 1 y que se van alejando del origen, alejando la felicidad de C. Haciendo eso, ahora pensemos en el mismo problema que teníamos antes, pero por el lío que se armó entre el pastuso, el costeño y el cachaco, por ese lío que se armó, supongamos que uno dice, ahora ya no pueden escoger cualquier cosa, ahora hay tres alternativas. Una alternativa X, ¿cierto? Que es una alternativa que comparadas con las demás que tengo aquí en el gráfico, es una alternativa que parece ser particularmente buena para el político A, porque tiende a estar de las que tengo dibujadas en el gráfico cerca al punto preferido para A. Una política Y que por el contrario se subió y por lo tanto se acercó bastante al político B y posiblemente el político B va a preferir sobre las demás. Y una política Z que está bastante cerca al origen y por lo tanto es una política que seguramente va a preferir C, mucho que va a preferir C. Y pensando en eso, en esas tres alternativas, pensemos ahora en cómo votaría uno un par de alternativas frente a otra en agenda abierta. Entonces si yo les digo, bueno, enfrentemos a X contra Y, en X contra Y, ¿quién gana? Entonces claramente A la apoya porque es el punto de los tres que está más cerca a las curvas de indiferencia de A. Entonces A apoya X contra Y. C también apoya X contra Y porque está más alejado del origen Y que X. En cambio B no le gusta, pero ya tenemos una mayoría, entonces va a ganar X. Entonces ahora toca enfrentar a X contra Z. ¿Qué pasa X contra Z? Es la más cercana a C, entonces C claramente lo va a preferir a Z sobre X. Ahora, ¿qué le pasa a A? A preferiría X. ¿Y qué le pasa a B? B preferiría Z. Entonces, si bien X le ganó a Y, X perdió con Z. Ahora vamos qué pasa Z contra Y. Z va a ser preferido por C, pero en cambio B va a preferir a Y sobre Z. ¿Y qué va a preferir A? ¿Va a preferir a Y o a Z? Pues va a preferir a Y porque Y está más cerca que Z de sus curvas de indiferencia. Entonces Y tuvo el apoyo de B y de A, mientras que Z tuvo solamente el apoyo de C. Entonces Y le ganó a Z. Entonces ahora tocaría Y sobre X, pero esa fue con la que empezamos. Entonces nos quedaríamos dando vueltas. No hay ninguno que le logre ganar a los demás, a los dos. ¿Sí? Entonces incluso con estrategias fijas vamos a tener ese tipo de problema. Entonces aquí uno puede decir, bueno, pero en la realidad no pasa eso, en la realidad no pasa que se queden dando vueltas y vueltas y vueltas las decisiones. Eso es cierto. Entonces hay diferentes respuestas a eso. Una es, bueno, es que en la realidad en algún momento los congresistas se acaba la sesión, se acaba el periodo legislativo y ya tienen que tomar una decisión. Entonces uno puede decir, pues se llega a un número final de rondas y hasta ahí se para la cosa. Eso sin duda va a garantizar que se llegue a una solución de equilibrio. Ahora, eso es cierto, pero el problema es que eso genera algunas cosas nuevas que pueden ser más complejas de estudiar. Una de ellas es el tema de que puede haber una manipulación estratégica de la agenda. Entonces, ¿qué quiere decir manipulación estratégica de la agenda? Primero, definamos qué quiere decir agenda. Agenda quiere decir que dentro de todos estos legisladores va a ser alguien que va a poder poner los temas.
Por ejemplo, en el Congreso, entonces el presidente del Congreso organiza para ver cuáles son las leyes que se van a discutir en cada legislatura. Van a decir, vamos a discutir estas leyes, unas leyes que vienen de iniciativa del presidente, unas leyes de iniciativa del Congreso, unas leyes de iniciativa ciudadana. A propósito de esas tres que acabo de mencionar, en el caso colombiano, las que realmente se discuten son las primeras. Las de ciudadana y las del Congreso son pocas, la mayoría son leyes que vienen por iniciativa ejecutiva. Entonces, pero el presidente del Congreso organiza la agenda legislativa y dice, estos son los temas que vamos a discutir. Entonces aquí, en el contexto de este modelo tan sencillo, va a ser simplemente quién define qué se vota contra qué, en qué orden, etc. Ahora, el problema es que cuando uno tiene el poder de establecer la agenda, uno puede aprovechar la agenda estratégicamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a el ejemplo anterior, al caso anterior de X, Y, Z, nosotros teníamos que Y ganaba contra Z, X ganaba contra Y, X ganaba contra Z, por ejemplo. ¿Sí? Esos son los datos que teníamos del caso anterior. Supongamos que el partido A tiene la agenda. Y acuérdense en el gráfico que es claro que lo que A prefiere es X. Si A tiene la agenda y lo que A prefiere es X, entonces supongamos también adicionalmente que hay dos rondas. La gente dice, no, tiene que haber dos rondas. No, yo tengo que ganarle a uno y luego tengo que ganarle a otro. Y el que gane después de dos rondas, pues ya le ganó todo el mundo, entonces ese es justo que sea el ganador. Ahora, lo que a más le gusta es X. Pues A, ¿qué puede decir? Pues si a mí lo que más me gusta es X, yo sé que yo tengo que enfrentarme contra Y para poder ganar. Entonces yo tengo que asegurarme que en la segunda ronda llegue Y. Para asegurarme que en la segunda ronda llegue Y, entonces yo simplemente enfrento Y contra Z en la primera ronda. Y después, ¿quién gana? Y. Y después Y se enfrenta a mi opción X y yo gano. Y entonces A dice, no, la idea de esta legislatura es que podamos discutir todas las alternativas. Cualquier iniciativa va a tener que haber derrotado todas las alternativas, pero vamos a iniciar discutiendo Y contra Z y no importa, yo discuto mi preferencia al final. Pero ¿qué pasa? Acaba de hacer todo exactamente para poder ganar. Entonces, se puede prestar el hecho de tener poder de agenda para utilizar su manipulación estratégica. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué se les ocurre a ustedes que puede ser un problema de eso? Que la gente sabe, o sea, la gente puede presuponer que él eligió ese orden, entonces votar por otra cosa para que la opción de ellos sea la que pueda llegar a la última ronda. Entonces votan contra sus preferencias para lograr que en otra votación puedan votar ahí sí por la de ellos y ellos ganen. Clarísimo, ¿sí entienden todo lo que puede pasar? Básicamente aquí A está haciendo esto, suponiendo que él es el único vivo y los demás son bobos. Pero si A dice, si los demás no son bobos, dicen, oiga, A está poniendo, por ejemplo, cuando pasa esto, X terminó ganando, y X terminó ganando, y si ustedes van y miran el gráfico, resulta que X es la cosa que menos feliz ponía a B. Y si B es inteligente, va a decir, oiga, si yo voto sinceramente en esta primera discusión de Y contra Z, termino favoreciendo que elijamos Y, pero eso quiere decir que después acabo con X, que es el peor de los mundos. Entonces B podría ser estratégico, y B podría decir, yo no me voy a hacer tan bobo, y yo no voy a votar por Y a pesar de que es lo que yo prefiero en la primera ronda. En vez de votar por Y, voy a votar por Z, ¿cierto? Y si yo voto por Z, entonces, ¿qué va a pasar cuando uno enfrenta Z contra X? Va a ganar Z. Y entonces, ¿qué pasa? Que este partido, por habérsela pillado, logró evitar el peor de sus resultados, que era X, y quedar con Z, que por lo menos es menos grave. Entonces, fíjense que ahí fue estratégico el partido B. Ahora, si solo fue el estratégico el partido B, entonces uno tendría que preguntarse, bueno, pero el partido C, ¿quiere ser estratégico o no quiere ser estratégico? Y habría que pensar, puede que sí quiera ser estratégico, puede que no quiera ser estratégico. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? En este modelo relativamente sencillo podemos empezar a pensar en cuál es la decisión óptima de cada uno de los individuos, teniendo presente que no hay que votar con sinceridad, sino que uno puede votar anticipando lo que va a pasar en la segunda ronda. Pero, en general, cuando uno hace este tipo de cosas, es más posible que empiezan a surgir, por ejemplo, múltiples equilibrios. Porque qué equilibrio surja va a depender de las creencias que yo tenga, de cómo se comporta la otra persona, y puede haber un conjunto de creencias y acciones que mutuamente son consistentes, dado lo que yo creo que usted va a hacer, lo que usted hace es eficiente y asimismo para mí, dado lo que usted cree que yo voy a hacer. Entonces cada uno cree algo sobre el otro, sobre sus creencias y sobre sus acciones, que hace que mis acciones sean óptimas. No puedo tomar una decisión unilateral para tener una mejor
pago, pero puede haber más de un conjunto de acciones y creencias que sean mutuamente consistentes. Puede haber más de un equilibrio. Y entonces se vuelve más difícil predecir qué va a pasar. Así que cuando hay manipulación estratégica de la agenda, el supuesto que hemos hecho hasta ahora y que vamos a mantener en algunos de los modelos de que la gente vota sinceramente puede ser menos realista. Ahora, ¿cuándo es realista la votación sincera? Cuando uno solamente se la está jugando por dos alternativas en una ronda y punto. Ahí yo no tengo ningún incentivo a decir mentiras. Si yo digo mentiras, simplemente le estoy quitando el chance a lo que más prefiero, punto. Entonces, cuando hay dos alternativas, no hay mucho incentivo a ser estratégico. Yo simplemente quiero que quede de las dos la que más me guste, y si empiezo a decir, uy, me las voy a dar de que quiero la otra, pues a nadie le estoy haciendo daño excepto a mí. Cuando hay más alternativas que se van a discutir en esa misma ronda o en otras rondas subsiguientes, puedo empezar a tener incentivos a ser estratégico. La otra cosa que puede hacer que la votación sincera sea un poquito más creíble es cuando uno tiene muchos votantes. Cuando uno tiene muchos votantes, entonces es mucho menos probable que lo que uno haga sea decisivo. Porque hay una cantidad de votantes y lo que yo haga no importa. Y entonces podría ser que no tenga mucho sentido ser estratégico. Lo que pasa es que en ese caso tampoco tiene mucho sentido ser sincero y en ese caso tampoco tiene mucho sentido votar. Porque yo soy mucho entre 1 millón de votantes, entonces ¿para qué me pongo en el problema de siquiera votar si todo da lo mismo? Pues sí, da lo mismo ser estratégico, da lo mismo ser sincero, de hecho da lo mismo votar porque yo soy 1 entre 1 millón. Que es lo que en economía política muchas veces se habla, que es la paradoja de votar. ¿Por qué la gente vota? Si es obvio que en las sociedades grandes mi voto no va a hacer ninguna diferencia. Entonces hay diferentes teorías, que es que la gente vota porque es que hay un valor expresivo de poder decir lo que yo hago, y dijo, fui, voté por no sé qué. Hay una cosa en donde dice, no, es que no deberíamos pensar en las personas como un individuo, sino como una cosa más colectiva, y uno como grupo sí puede influir en una elección o una decisión. Entonces hay diferentes teorías, pero el problema de usar mucho este argumento de que si hay muchos votantes, entonces cada uno deja de ser decisivo, entonces es realista suponer que son sinceros, pues implica suponer que hay un valor de decir la verdad, aunque eso no tenga ningún efecto, versus que no hay ningún valor de decir mentiras, aunque eso tenga ningún efecto. Pero en un modelo donde todo lo que importa es hiperracional, pues estrictamente es cierto que no tienen incentivo a votar estratégicamente, pero tampoco tienen incentivo a votar para empezar. Bueno, entonces, eso en cuanto a la votación estratégica. Ahora, si uno mira en la práctica, hay varios ejemplos en la práctica en los cuales uno encuentra que la gente no es tan estratégica como debería ser. Cuando uno tiene dos partidos, la cosa debería ser sencilla, como les dije. Cuando uno tiene solo dos alternativas, todo el mundo debería ser sincero y punto. Hay muchos sistemas que tienden a tener dos partidos. Los sistemas que son mayoritarios, y esto se conoce como la ley de Duverger, tienden a tener dos partidos. Los sistemas en donde simplemente hay unas elecciones mayoritarias y el que gane se queda con todo y el que pierde con nada, tienden a generar dos partidos, los dos que tienen más opciones. Los sistemas proporcionales, en donde básicamente uno tiene curules en proporción a su apoyo, tienden a generar muchos partidos, porque los partidos chiquitos no desaparecen, simplemente tienen menos curules, pero no desaparecen. Entonces la ley de Duverger sugiere, oiga, si uno tiene un sistema mayoritario va a haber dos partidos en la práctica. Eso parece cumplirse bastante bien, esa ley de Duverger. Los sistemas proporcionales tienen muchos partidos, los mayoritarios como el de Estados Unidos tienen solamente dos partidos, tienden a tener solo dos partidos grandes. Pero incluso en contextos como ese, en donde los partidos demócratas y republicanos son los que tienden a dominar, podrían surgir incentivos a ser estratégicos y no siempre los ciudadanos son tan estratégicos. Por ejemplo, aquí hay varios casos de elecciones recientes para presidente de Estados Unidos que muestran muy claramente que los votantes no fueron estratégicos. Entonces, por ejemplo, en el 92, cuando ganó Bill Clinton contra Bush, Bill Clinton le ganó a Bush 48 versus 38% de los votos. Y Ross Perot, que fue un millonario que se lanzó, digamos, como Trump ahora, pero no por el Partido Republicano, sino un republicano que se lanzó como independiente, obtuvo el 19%. ¿Qué pasó? Que si uno suma el 19% del 38% de Perot más Bush, eso da más de lo que habría obtenido Clinton. Y posiblemente los votantes de Perot hubieran preferido a Bush que a Clinton, porque eran más afines a los republicanos que a los demócratas. Pero por dividir el voto, ganó Clinton. Hay otros ejemplos aquí de Estados Unidos. Este es especialmente interesante, el de Nader, porque Nader obtuvo 2.7% de los votos, que suena muy poquito, pero como Bush le ganó a Gore por poquitico, ese 2.7% habría podido hacer la diferencia. Y la gente que apoyó a Nader hubiera preferido que quedara
gol, al punto que la gente que votó Nader, algunos salieron a decir, perdón por haber votado por Nader, qué pena, yo no pensé que fuera a ganar Bush por culpa de que yo voté por Nader. Qué vaina, y por favor Nader no se vuelva a lanzar. Entonces, bueno, claro, en Colombia también ha pasado eso, y en América Latina más en general. Un ejemplo de Centroamérica es Daniel Ortega, que ganó con 38% frente a un frente de 62% que dividió el voto entre varios partidos de derecha y centro derecha que perdieron frente a Daniel Ortega. En Colombia, en 2011, las últimas elecciones, Petro ganó con el 32% de los votos frente a 3 candidatos de centro y derecha que dividieron el resto. Entonces, fíjense que no siempre los votantes son tan estratégicos. Luego, el supuesto de votación sincera de golpe no es tan loco. De golpe la gente quiere votar con lo que más realmente le gusta. Y puede que detrás de esto esté un problema de coordinación más que la gente dice, no, pues mi voto no va a hacer diferencia, ¿no? Sí, Jesús. O sea, que la segunda vuelta es un intento de hacer que la gente vote. Exacto, entonces algunos argumentos que dicen, oiga, entonces acá terminamos eligiendo una gente que muchos no habrían preferido, puede generar el incentivo a que en este tipo de elecciones es un argumento para crear segundas vueltas. En la primera vuelta que queden un par y después en la segunda vuelta se tiene que decidir por otro, ¿no? Entonces ese es un argumento para dejar una segunda vuelta, para que no pasen ese tipo de cosas. Porque entonces, por ejemplo, piensen en la elección de Petro. Entonces, en la elección de Petro estaba Petro y varios, digamos, antipetristas, pero ninguno tuvo suficiente poco ego, ¿cierto? Es decir, no sé, ninguno tuvo suficiente humildad para decir, ¿sabe qué? Yo adhiero a este otro que es más afín a mí que lo que es Petro. Sino que todos decían, no, si nos vamos a unir tiene que ser alrededor de mi nombre. Y el otro decía, no, si nos vamos a unir tiene que ser alrededor del mío. Y así todos dijeron eso, ¿y qué pasó? Se dividieron el voto. Si hubiera habido 2 vueltas, la primera vuelta habría sido una especie como de primaria para esos grupos, después de la cual quien haya sacado el mejor entre ellos, seguramente habrá recibido el apoyo de los demás y posiblemente habrían ganado la visión mayoritaria de la ciudad en vez de una visión minoritaria. Es como el argumento a favor de las 2 vueltas. Bueno, así que con esto cerramos este capítulo que fue un primer vistazo a algunos de los problemas y resultados más importantes que surgen al agregar preferencias en una democracia directa. Importante es que a pesar de las dificultades y a pesar de que el teorema de imposibilidad de Arrow es un teorema y no podemos evitarlo, vimos que si uno restringe las preferencias y pone características específicas a las preferencias, puede tener un modelo que sirve y que puede ser realista en algunas circunstancias especiales. No en todas, pero en algunas puede ser realista. Y que además vimos se puede aplicar para estudiar algún tipo de problemas que ilustramos con un par de modelos sencillos e incluso con algo de evidencia empírica relacionada con la intuición de esos modelos. Ahora, la otra cosa que uno puede hacer es no restringir preferencias, sino restringir las instituciones, la forma de tomar decisiones. Eso lo vamos a hacer un poquito cuando veamos la democracia representativa. Pero antes de que hagamos eso, vamos a ver otra aplicación más de esto, porque como en este curso nos enfatizamos sobre todo la toma de decisiones en democracias, pues con solamente esto que hemos visto hasta ahora, podemos discutir una de las teorías más influyentes que ha habido recientemente sobre por qué unas sociedades son democráticas y otras no, que es en esencia una aplicación del teorema del votante mediano. Entonces vamos a discutir eso antes de seguir hablando sobre toma de decisiones democráticas.